Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del género deportivo. Nombre de la novela: Fútbol. El portero de nivel divino hace que toda Europa le llame hermano. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 90. Tras el disparo de Villa, Li Ming estaba a punto de cerrar el ángulo. Pero Perre no pudo soportar los repetidos errores de Pablo y también se lanzó a por el balón para despejar el peligro. Como resultado, la entrada fue efectiva, pero el balón rebotó de nuevo a los pies de Villa, y Ulua no tuvo tiempo de reaccionar y se pateó a sí misma sin control. En ese momento, el centro de gravedad de Li Ming se desestabilizó, y cuando volvió a su posición, ya estaba sonriendo, pero afortunadamente, el rebote y la velocidad le fueron de gran ayuda. Li Ming rebotó inmediatamente en dirección contraria, y Vicente también se lanzó al área en ese momento, con Velasco detrás de él al otro lado de la portería con la intención de realizar una entrada deslizante. Porque si Li Ming no podía atajar el balón, Vicente podía fácilmente marcar a puerta vacía. Li Ming frunció ligeramente el ceño. Piensa en belleza. Inmediatamente puso el balón en la palma de su mano, se levantó de inmediato, miró a Galetti, que se había retirado hacia la derecha, y lanzó el balón directamente a los pies de Galetti con una mano fuerte. Últimamente, Galetti también ha estado relativamente discreto, especialmente después de la marcha de Bianchi, ha mantenido un perfil bajo y el Valencia no lo consideró una pieza clave en defensa hoy. Galetti estaba aturdido, la velocidad era máxima y no había nadie que lo defendiera en unos segundos, pero Aurelio, que volvió a la defensa, vio cómo Galetti escapaba hacia la línea de fondo y ya no podía alcanzarlo, y simplemente cambió a una defensa visual. Galetti controló el balón desde la línea de fondo y envió un centro preciso, y Torres apartó a Machena y Ayala para cabecear y marcar. Para no quedarse atrás, Cañizares se lanzó inmediatamente hacia un lado y, prácticamente en solitario, desvió el cabezazo de Torres. Miguel corrió de vuelta, solo quería resolver el asedio. Petrov tomó la delantera para controlar el segundo punto, sacudió suavemente a Miguel y luego giró hacia atrás. Maxi también llegó desde el lado izquierdo en ese momento, mató al centro, y la pelota fue una explosión. Cañizares aún no se ha recuperado del choque con Torres, y aunque luchó por atajar el balón frente a Maxi, lo tocó, pero no pudo bloquear ese potente disparo. A los 16 minutos de la segunda parte, 3-2. El Atlético vuelve a estar por delante. Torres tomó la iniciativa e invitó a todos a abrazar a Maxi y celebrar con entusiasmo. De hecho, tras la marcha de Bianchi, los jugadores argentinos que trajeron sus anteriores entrenadores daban un poco de vergüenza, y ahora Torres está tomando la iniciativa para celebrar con ellos, lo que puede considerarse un gran alivio para ellos. El equipo del Valencia realizó inmediatamente una sustitución. Kluivert sustituyó a Angulo, Mista a Aurelio, y se sustituyeron dos delanteros seguidos, convirtiéndose básicamente en una formación ofensiva 3 de abril de 2003 sobre el terreno de juego, pero la posición de Aimar era solo por la derecha. El Atlético seguía sin hacer ajustes. Murcia miró al banquillo, solo para saber lo difícil que era enfrentarse a Bianchi. El viejo calvo le sonrió, queriendo decir: entrenador, el marcador también va por delante, si quiere empezar a defender, cámbieme rápido. Murcia puso los ojos en blanco. Este banquillo sigue siendo un rincón excepto por Kezman. ¿Qué más es esto? Pero en el terreno de juego, Barún tiene a 3 delanteros a su lado al mismo tiempo, pero la defensa del Atlético está bajo presión. Pablo, que parecía estar sonámbulo, y mucho menos Villa, en el estado actual. Kluivert, que casi fue despedido, podría contenerlo. Lusín y Gavi también se mantienen deliberadamente cerca de la defensa, listos para ocupar la posición de defensa central en cualquier momento para reforzar la zaga. Valen, sin embargo, tenía hambre y sed, y lanzó una oleada tras otra de ataques frente a la portería del Atlético. En el minuto 25 de la segunda parte, Vicente volvió a superar a Velasco por la banda y centró, y Kluivert presionó a Pablo y cabeceó para marcar. Li Ming, sin embargo, tiró de las cebollas secas, las volteó directamente y sacó la pelota del haz. La fecha de nacimiento y la altura de Kluivert son exactamente las mismas que las de Bambi, pero pesa 10 libras más de carne. Aunque ha dejado la selección holandesa, se enteró de que el Atlético de Madrid relegó a Van der Sar al banquillo, y lleva mucho tiempo en activo. Se acercó a Li Ming, lo observó con atención y dijo con una sonrisa: buen chico, muy ágil. Tenemos tiempo para tomar unas copas juntos. Li Ming miró al genio caído frente a él, sintiendo lástima en su corazón, y dijo: bebe menos, fortalece tus ejercicios, regresa al equipo nacional y al grupo de Van Nistelrooy con una doble flecha, ese poder, caramba. Kluivert se quedó atónito y dijo con una sonrisa: ¿y el hijo de Bambi? De ninguna manera, no se merecía levantarme los zapatos.
Pero en el fondo, creo que los jugadores profesionales ganan dinero, y si no son felices, ¿para qué tanto esfuerzo y competencia? Aimar abrió un tiro de esquina, esta vez fue Kluivert quien se llevó el primer punto, el normalmente alto y poderoso Pablo, en este momento la mentalidad casi colapsó, hay una maravillosa sensación de que nadie puede evitarlo. Kluivert cabeceó hacia Villa en el segundo palo, y Ulua remató de volea directamente hacia un lado. Los nervios de Li Ming ya estaban muy tensos en ese momento, y varios indicadores de nivel máximo se habían integrado, pero él era una persona que saltó hacia adelante en el sitio, y al mismo tiempo golpeó el balón fuera del área de penalti con ambos puños. El disparo de Villa también fue potente, y el temblor se transmitió desde las palmas de las manos de Li Ming hasta su cerebro. Perrea y Lucín se apresuraron a proteger el punto de aterrizaje, pero no quisieron presionar a Albelda y Barraa en ese momento, y luego un doble tiro fantasma, Albelda se enfrentó a Lucín de cuerpo a cuerpo, pero Barraa eligió el balón y golpeó directamente a Perrea. Mista comenzó rápido, pero el balón estaba muy lejos, y luego forzó el gol, el ángulo ya no era bueno. Li Ming avanzó 2 pasos, cerrando la ruta de tiro del oponente desde el principio, y cuando Mista se levantó, Li Ming ya había pateado con fuerza, y el pez saltó bajo y bloqueó el balón fuera de la línea de fondo. Valen seguía sacando un córner. En ese momento, la ofensiva de Warren estaba en pleno apogeo, una jugada tras otra. Murcia ya se mordía las uñas nerviosamente en la banda y le hizo una señal a Calvo para que empezara a calentar. Aimar siguió desviando un saque de esquina alto y fue directo a las manos de Kluivert, que se encontraba lejos. Li Ming pensó para sí mismo que no podía permitir que la otra parte se apoderara del primer punto, de lo contrario sería muy problemático liberar energía para controlar el segundo punto. En ese momento, cuando el saque de esquina con rotación interna de Aimar voló por encima del primer poste de la portería, Li Ming dio 2 pasos hacia adelante, corrió y gritó: «Yo lo atraparé». Pablo miró a Li Ming con expresión confusa, pero su cuerpo también se levantó involuntariamente para luchar por los puntos. Li Ming dijo apresuradamente: «Hermano, desaparece». Sin embargo, aún era tarde, Li Ming también saltó en ese momento, pero Pablo se mantuvo firme frente a él como una torre de hierro, si este ataque fallaba y el portero perdía su posición, sería problemático. En el área, Kluivert y otros también comenzaron a disputar el balón, pero Villa se negó a saltar, esperando el momento oportuno para asestar un golpe decisivo. Li Ming no tuvo tiempo de pensarlo, apretó la cintura, se apoyó en Pablo y saltó un poco más, y finalmente atrapó el balón en la nuca de Pablo. Kluivert vio a Li Ming en el aire y exclamó: «¡Qué gran capacidad para mantenerse en el aire!». Capítulo 91. Pero dijo que después de que Li Ming aterrizara, inmediatamente apartó a Pablo, que todavía estaba frente a él. «Levántate». Su paciencia con Pug realmente se ha agotado hoy. Pablo solo sentía que su cerebro se había vaciado gradualmente, como en una celebración. No podía distinguir el sureste, el suroeste ni el noroeste, pero sentía el feroz latido de su corazón. Li Ming superó a Pablo y vio que Petrov y Maxi estaban intercambiando posiciones en ese momento. El extremo búlgaro esperaba en la banda izquierda y, con gran potencia, lanzó el balón directamente hacia la línea de banda del medio campo. Petrov recibió el balón y arrancó a toda velocidad, dejando a Valen fuera de juego. Kluivert exclamó de nuevo: «¿Este chico también tiene un brazo tan fuerte? La selección nacional ha encontrado un tesoro». Li Ming le gritó a Pablo sin enfado: «¿Has bebido demasiado o es que ya no tienes alma? Si quieres patear, patea bien, no patees y vete a descansar pronto». Hoy ya le habían pitado un penalti, pero la segunda parte fue como un sueño, y yo no podía despertarme sin gritar. Pablo sabía que no sabía qué hacer, agitó la mano e hizo un gesto para que prestara atención la próxima vez, y Li Ming no pudo decir nada más. Pero dijo que Petrov volvió a su lado izquierdo habitual, hasta el frenesí, en la primera mitad casi se recuperó, para entonces, la velocidad de 100 metros en 10 segundos y 7 no podía resistirse. Miguel inicialmente quería alcanzar al rival, pero estuvo a punto de sufrir calambres durante la aceleración y solo pudo concentrarse en defender. En ese momento, el Valencia perdía por un gol, la mayoría de los jugadores seguían replegándose hacia el medio campo y nadie esperaba que Li Ming volviera a atacar con un potente y directo saque de banda. Petrov dio unos pasos y entró en el área de penalti del Valen, mientras que solo Ayala y Marchena permanecían en posición defensiva. Petrov fue disminuyendo la velocidad gradualmente, y sus pasos se acercaron cada vez más, lo que provocó que Ayala lo alcanzara y se replegara a la defensa. Petrov llevó el balón un paso más allá, una parada repentina cambió de dirección, y cuando vio que Ayala también era un maestro difícil, no pudo deshacerse de él con habilidades ordinarias, y continuó metiendo la cabeza hasta la línea de fondo en ese momento.
Cañizares solo pudo seguir para defenderse del córner cercano, y Petrov vio que el momento era oportuno, se giró y envió un pase de vuelta con una fuerte rotación en el empeine exterior, y también se sentó en el suelo con el trasero debido a la fuerza excesiva. Pero el balón pasó por encima de Ayala hasta cerca del punto de penalti, y Marchena tuvo dificultades para mantenerse en posición y evitar que Torres anotara el punto. Sin embargo, ambos tenían la misma fuerza y Torres dominaba la velocidad. El Golden Boy aceleró su salida, con un movimiento de brazo, y dejó atrás a Marchena al instante. Torres tuvo que desbaratar una ocasión clara, sin mucha dificultad, y remató de volea directamente al ángulo inferior derecho de la portería. Previamente, Petrov había desviado a Cañizares hacia la izquierda, pero se encontró con que el pase de vuelta era una falsa ruptura, y ya era demasiado tarde para aprovechar el contraataque. El disparo de Torres entró en la portería. A los 32 minutos de la segunda parte, el Atlético volvió a ampliar la ventaja en casa, 4-2. El estadio Calderón estalló de nuevo con un tsunami de vítores, y el DJ local gritó con voz alargada: ¡Gol! El público siguió las palabras del DJ y gritó al unísono: ¡Torres! En esa escena, Liming también estaba lleno de pasión en su corazón, y mientras él vitoreaba, Villa y los demás parecían desolados. Con 2 goles de ventaja, Murcia comenzó a simular sustituciones. Kezman reemplazó a Torres y Calvo a Galetti. Maxi se replegó al centro y Petrov volvió a la izquierda, adoptando una formación defensiva 4 de mayo de 2001. En ese momento, el Atlético también se apoyó en la superioridad numérica del medio campo, reduciendo constantemente los espacios para que Alberta y Baraja pudieran jugar. Lucín contuvo la respiración durante todo el partido, después de que Maxi se uniera a la lucha por el eje central, finalmente tuvo la oportunidad de atacar a Bará, una entrada deslizante hacia abajo, pero Bará estaba dividido por el balón, aún tranquilo, Gavi rápidamente se acercó y lo compensó y le pasó el balón a Lucín. Lucín finalmente le arrebató el balón a Baraja y corrió inmediatamente hacia adelante con él. El Atlético quedó atónito dentro y fuera del campo. Lucín rompió la defensa con el balón. Albelda no estaba acostumbrada a él, un hombre le dio un empujón para derribar al francés. Lucín pensó que no estaba a más de unos metros con el balón, ¿cómo iba a ser derribado otra vez? Aunque no le dolió, Lucín rodaba por el césped como si nada. El árbitro pitó y el Atlético consiguió otro tiro libre a más de 30 metros de la portería. El ánimo de Valen estaba por los suelos, y los jugadores más corpulentos no se mostraban muy activos al formar la barrera. El Atlético no tenía prisa por atacar, y algunos jugadores protestaron durante un minuto más. 2 balones en mano, 3 puntos para mí. El árbitro no lo soportó y lo miró furioso. ¿Estás castigado? Si no, me sacarán tarjeta amarilla. Petrov levantó la mano para indicar que, dado el enredo, lamentablemente dificultaría la sanción de ese balón. Al sonar el silbato, Petrov corre, balancea las piernas y dispara con fuerza. El balón trazó un arco, como un largo arco iris, silbando y volando hacia la portería. Cañizares se lanzó para abalanzarse sobre él, aunque alcanzó el balón, pero un rostro feroz frente a él también se elevó con él. Fue durante este tiempo que Kezman, que estaba en una sequía goleadora, Cañizares gritó en su corazón que no era bueno, pero el balón fue disparado frente a Kairiman, y en ese momento, no había nadie en el lado de Valen para proteger el centro del Atlético. Kezman gritó: ¡Vamos tú! Es un poderoso movimiento de cabeza. Cañizares quiso atacar de nuevo, pero no pudo, y los demás pesos pesados de la defensa, en conjunto, dirigieron sus miradas para defender. Kezman cabeceó el balón al fondo de la red. El Atlético gana al Valencia por 5-2 en casa. En el minuto 43 de la segunda parte, el Atlético se fue a la siguiente ciudad, y el primer gol de Kezman en las últimas 7 jornadas también fue un suspiro de alivio. Antes era difícil marcar un gol en el Chelsea, y ahora es igual de difícil en el Atlético. Otros compañeros también se acercaron para felicitarlo. No es fácil, hombre, por fin marcaste un gol, si no, te tratan mal por la noche. El equipo de Valen no pudo soportarlo, y Edu sustituyó a Villa, lo que también se consideró una rendición. En el tiempo de descuento, Molinero reemplazó a Petrov, principalmente para subir al ataque y jugar al fútbol. En los últimos compases del partido, Warren elevó simbólicamente el balón al área del Atlético, y Kluivert intentó superar a Pablo, pero el balón se fue por encima del travesaño. Pablo puede decir que esta noche, de principio a fin, tenía los ojos enrojecidos y pensaba que la próxima vez que se enfrentara a un balón alto, debía detener a Kluivert, pero el árbitro no le dio ninguna oportunidad y pitó el final del partido. Liming se acercó a consolar a Pablo. Hermano, no estés triste, hombre, siempre hay días así al mes en que el estado es inestable. Pablo no sabía si aquello era burla o consuelo, así que solo pudo asentir en silencio.
Armin, mira al final del partido, voy a derribar a todos los delanteros que tengas delante. Lo que dije, puedo hacerlo. El rostro de Li Ming se puso negro. Jaja, hermano, no te hagas el tonto en ese momento. Capítulo 92. Pero dijo que después del partido, Villa tomó la iniciativa de buscar a Li Ming para que le cambiara la camiseta. Para él, en la defensa del Atlético de esta noche, solo Li Ming es digno de elogio. Oye. Armin, hoy tienes suerte, la próxima vez te voy a gastar una broma. No hay problema, hermano David, como mucho ganaremos el partido 5-3 la próxima vez, lo cual no está nada mal. Los dos coincidieron en que la próxima vez que se vieran, también tendrían la oportunidad de enseñarse mutuamente. Cuando terminó el partido, Li Ming ya llevaba la camiseta número 7 del Villa sobre sus hombros. En ese momento, la voz del sistema en la mente de Li Ming volvió a sonar. El grupo de ataque del oponente y el atacante principal se evalúan como de nivel S, no se han encontrado en 10 años, tu desempeño se evalúa como suprimir a la otra parte, te damos 4 puntos de habilidad, adiós. Li Ming reflexionó que, aunque Villa le había marcado 2 goles, fue Vago quien marcó el penalti, por lo que estaba muy agradecido por la evaluación del sistema. De hecho, se han añadido varios atributos clave, así que elige un atributo auxiliar para añadir, y añade inmediatamente 4 puntos de habilidad a intercepción y centro, mando y defensa, flexibilidad, fuerza y llegada a la lluvia y al rocío. En este momento, el panel del sistema muestra. Fuerza de reacción 20, completa, 1 contra 1 20, completa, control de balón con la mano 20, completa, T de pie grande 20, completa, lanzamiento con la mano 20, completa, rebote 20, completa, velocidad 20, completa, decisión 20, completa, determinación 17, trabajo en equipo 17, cruce de intercepción 8, 7 más 1, defensa de mando 8, 7 más 1, flexibilidad 8, 7 más 1, fuerte 8, 7 más 1, los demás valores siguen siendo 7. Li Ming estaba bastante satisfecho y contento. Pablo y los demás lo invitaron a comer, pero él volvió a declinar la invitación. Solo quería regresar al dormitorio para descansar bien. Al día siguiente, Le Sport Bello Sport publicó el titular. Locura total. El Atlético golea de Valen con 5 goles. El Atlético de Madrid ya ha disfrutado de 2 victorias consecutivas tras los ajustes, y el efecto es notable. Especialmente en la portería, el rendimiento de Li Ming se ha vuelto cada vez más sólido, lo que demuestra una vez más que la rotación de Bianchi en la etapa inicial es caótica e irracional. Una vez más, la decisión del presidente del Atlético, el señor Cerezo, fue decisiva. Li Ming suspiró. La principal tarea de este periódico es ensalzar y presumir de los 2 grandes de Madrid, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Sin embargo, al ver la puntuación del partido de anoche, Li Ming aún obtuvo una alta puntuación de 8,0, y seguía emocionado. En la clasificación del periódico, el Barça continuó con su racha imparable, con una ola de victorias consecutivas que le permitió mantenerse en la cima, mientras que el Atlético de Madrid amplió su ventaja sobre el Valencia, y el Real Madrid remontó discretamente tras ganar al Mallorca y al Getafe seguidos, pero la clasificación seguía siendo desalentadora. Tras 16 jornadas, la clasificación de la liga es la siguiente. 1. Barcelona 13 victorias, 2 empates, 1 derrota con 41 puntos y 2 puntos, Atlético de Madrid 12 victorias, 2 empates, 2 derrotas con 38 puntos 3, Valencia 10 victorias, 4 empates, 2 derrotas y 34 puntos y 4, Villarreal 10 victorias, 3 empates, 33 derrotas y 5 puntos, Sevilla FC 9 victorias, 5 dibujos, 2 derrotas y 32 puntos, 9, Real Madrid 7 victorias, 4 empates, 5 derrotas y 25 puntos. La 17ª ronda del torneo se disputará el próximo fin de semana, por lo que Li Ming tendrá tiempo suficiente para descansar y, de vez en cuando, ver a sus compañeros jugar en la Segunda División B. A finales de diciembre, se avecinan más incertidumbres, como la rescisión de contratos y los traspasos. ¿Podrán los 4 seguir jugando juntos? Todos los grandes clubes están empezando a planificar el refuerzo para el mercado de invierno. El miércoles por la mañana, Ortega encontró a Li Ming. Amin, ¿por qué no has encontrado un agente? Tu rendimiento en los últimos 6 meses ha superado las expectativas, y nuestro cuerpo técnico ha solicitado a la Junta que renueve tu contrato. En cuanto Li Ming escuchó esto, tuvo que firmar otro contrato en menos de medio año, parecía que el club realmente lo valoraba, y ahora quería convencer a Ortega para que lo invitara a cenar. Ortega suspiró. Generalmente solo hay 2 tipos de jugadores que no quieren ser agentes. Uno es el que no es deseado y el otro está dispuesto a abandonar la profesión del fútbol. Amin, tienes que hacer planes con anticipación.
Li Ming asintió, y en ese momento Ortega sacó un grueso libro de texto encuadernado. Tener tiempo para echar un vistazo por ti mismo te ayudará a mejorar tu comprensión del fútbol profesional. Li Ming fijó la mirada en ello. Mercado de transferencias alemán, evaluación de precios de transferencias del período de invierno de enero de 2006. Rápidamente se pasó al artículo sobre los porteros, y el folleto en realidad enumeraba el valor de los porteros de equipos europeos y americanos en más de 30 páginas. 1. Buffon, Juventus, 40 millones de euros. 2. Petrucec, Chelsea, 38 millones de euros. 3. Casillas, Real Madrid, 34 millones de euros. 4. Dida, Milán, 28 millones de euros. Reina, Liverpool, 25 millones. 6. Paul Robinson, Tottenham. 7. Carmeny, Espanyol, 22 millones de euros. 8. Can, Bayern, 9 euros. Frank Rost, Schalke 04, 20 millones de euros. 10. Lehmann, Arsenal, 19,2 millones de euros. 11. Hilbrand, Stuttgart, 18,5 millones de euros. 12. Cañizares, Valencia, 17,5 millones de euros. 13. Marcos, Paramés, 16 millones de euros. 14. De Santis, Udinese, 15 millones de euros. 15. Valdés, Barça, 14,4 millones de euros. Li Ming volvió a pasar la página y descubrió que ya ocupaba el puesto 27, y que todos en ese rango estaban a milímetro de distancia. Delante de él estaba César, del Inter, que ahora compite ferozmente con Toldo por el puesto titular y no tiene muchas oportunidades de jugar. Detrás de él también había 3 jóvenes porteros. 26, Julio César, Inter, 11 millones de euros. 27, Li Ming, Atlético de Madrid, 10,8 millones de euros. 28, Akinfeev, CSKA Moscú, 10,5 millones de euros. 29, Gianluca Curzi, Roma, 10 millones de euros. 30, y Andanovic, Treviso, 9,8 millones de euros. Li Ming pensó para sí mismo que, en la época anterior a su llegada, el precio de los traspasos de jugadores había dado un vuelco, y que si Buffon, de 27 años, fuera incluido en el equipo de 2023, tendría que empezar con un precio de 150 millones de euros. Al fin y al cabo, el precio de referencia del traspaso de Kepa por parte del Chelsea en aquel momento era de 80 millones de euros. Si lo analizamos en 2005, su valor era en realidad de más de 10 millones de euros, y su corazón seguía siendo hermoso. Después de todo, además de Buffon, varios de los 3 mejores porteros se habían enfrentado en el campo, y el equipo de Li Ming ganó. Ortega dijo con una sonrisa. Llevas menos de medio año jugando en la primera división, y es extraordinario tener semejante clasificación y valor. Nuestro cuerpo técnico solicitará a la directiva un nuevo contrato basado en el nivel salarial semanal del portero que esté más cerca de tu posición en los datos de transferencias alemanes. Li Ming se emocionó mucho al oírlo. Autoware, todo depende de ti para mejorar mi vida. Bueno, ahora no es el momento adecuado. De hecho, Bianchi te ha estado preparando para un contrato en el mercado de invierno. Solo estamos especulando. Vuelve y espera noticias. Li Ming estaba tan contento que regresó al dormitorio con la intención de estudiar bien este folleto. Capítulo 93. En la primera página de The Zone aparece un conjunto de equipos de ensueño de 23 jugadores formados por las personas más caras de la actualidad, todas valoradas en millones de euros, comenzando con una formación 3 de mayo de 2002. Portero. Buffon, Juventus, 40 millones de euros. Defensores. Nesta, Milán, 38 millones de euros. Terry, Chelsea, 33 millones de euros. Puyol, Barça, 30 millones de euros. Centrocampistas. Frank Lampard, Chelsea, 40 m euro. Essien, Chelsea, 38 m euro. Delanteros. Ronaldinho, Barça, 75 m euro. Kaká, Milán, 40 m euro. Totti, Roma, 38 m euro. Delanteros. Henry, Arsenal, 55 m euro. Shevchenko, Milán, 58 m euro. 12 suplentes. Petrucec, Chelsea, 38 millones de euros. Wayne Rooney, Manchester United, 38 millones de euros. Adriano, Inter, 38 millones de euros. Torres, Atlético de Madrid, 37,5 millones de euros. Ibrahimovic, Juve, 37 millones de euros. Gerrard, Liverpool, 37 millones de euros. Eto'o, Barca, 35 millones de euros. Robben, Chelsea, 32 millones de euros. Ruud van Nistelrooy, Manchester United, 30 millones de euros. Deco, Barça, 29 millones de euros. Cristiano Ronaldo, Manchester United, 28 millones de euros. Bayak, Bayern, 27 millones de euros. Li Ming observó que el jugador alemán fichado a finales de 2005 seguía siendo un jugador ofensivo.
En ese momento, Messi aún no figuraba en la lista, Ronaldo seguía presionado por Rooney, nacido el mismo año, quien apenas logró entrar en ella, y el valor de todos seguía siendo mediocre, mientras que la futura era de Jin Yuan era incomparable. Pero Lee Min sabía que solo faltaban 2 o 3 años para que el fútbol mundial entrara en una nueva situación. Esa misma tarde, justo después de cenar, Lee Min fue convocado al departamento de finanzas del club, donde los jugadores sin agente participaban en las negociaciones contractuales conjuntas de 3 departamentos: finanzas, asuntos legales y atletismo. Cada jugador joven que acudía se mostraba entusiasmado o decepcionado, porque en esa reunión también se decidiría la rescisión anticipada de sus contratos durante el período de fichajes de invierno. Ortega también se quedó de pie a un lado de la sala de conferencias, suspiró y le susurró a Lee Min: es demasiado provocador. En medio de la agitación en torno a Bianchi, Domingo, el vicepresidente que se benefició del ascenso, se sentó personalmente en la reunión conjunta, y cuando vio llegar a Lee Min, lo saludó inmediatamente con alegría. Amin, siéntese rápido, su problema, señor presidente, es de suma importancia para nosotros. Lee Min pensó para sí mismo: seamos prácticos, prestemos atención al aumento de sueldo. Domingo miró a Lee Min con ojos expectantes y dijo sin prisa: Armin, sabes que eres una parte importante del plan a largo plazo del club, y en verano, acabamos de renovar tu contrato para demostrarte mi reconocimiento. Los ojos de Domingo brillaron. Ampliaremos tu contrato en este mercado de invierno. El plan inicial es el siguiente. Tu salario semanal aumentará un 75%, de 2.000 euros a 3.500 euros. ¿Estás contento? Lee Min sonrió y dijo significativamente: te lo agradezco. Domingo escuchó la voz. Amin, aún eres joven, el futuro es largo, sigue escuchándome, el plazo del contrato se ha extendido de junio de 2008 a junio de 2010, ¿qué te parece? Sé sincero. Lógicamente hablando, un aumento salarial del 75% no es poca cosa en el mundo laboral en general, pero no en el ámbito deportivo. La práctica común de un gran contrato beneficia a toda la familia, no solo en el fútbol, sino también en la NBA, la MLB y otras ligas deportivas reconocidas. Los jóvenes jugadores estrella, en el momento clave de la renovación de su contrato, ven cómo su salario aumenta no 100 veces, sino más de 10 veces. A menos que se ame mucho al club, el dinero no importa. Lee Min conoce perfectamente este razonamiento, por lo que simplemente desprecia el plan de Domingo. Domingo continuó: en cuanto a las indemnizaciones por daños y perjuicios, las aumentaremos de 8 millones de euros a 25 millones de euros, la prima por aparición de 700 euros a 1.200 euros, y la prima por no conceder goles a 2.000 euros. Amin, quiero felicitarte por adelantado por la firma de un nuevo contrato. Lee Min tomó un sorbo de agua en secreto. Podría considerarse que había escuchado la información clave, es decir, el aumento sustancial en los daños y perjuicios liquidados. Debido a que la valoración del precio de transferencia de Lee Min en Alemania es ahora de 10,8 millones de euros, pero la cláusula de rescisión en el contrato actual es de solo 8 millones de euros, si hay un club que cotiza de acuerdo con la totalidad de la cláusula de rescisión, el club no puede impedir que Lee Min y otros clubes negocien contratos. Por lo tanto, la prioridad del Atlético es aumentar la indemnización por daños y perjuicios y conseguir un plazo más largo con un contrato de menor cuantía. Lee Min sonrió. Señor subdirector general, no estoy satisfecho con esta oferta, la reconsideraré. Domingo estaba un poco ansioso. Amin, esta oferta es muy buena, puedes volver a considerarla, si quieres firmar, puedes contactarme directamente. Lee Min dejó escapar un largo suspiro. Porque vengo de la cantera del Atlético y todavía siento cariño por el club, así que, los ojos de todos los demás en la sala de conferencias se iluminaron, pensando que este chico realmente iba a triunfar. Así que, volveré a pensarlo, espero que mi salario semanal no sea inferior al de Franco, así que tengo reservas sobre esta oferta, adiós. Cuando todos escucharon, también contaron en sus corazones. Franco ahora gana 35.000 euros a la semana, y todos piensan que el apetito de este chico no es nada pequeño. Aunque el Atlético hizo todo lo posible por encubrir la noticia de que Lee Min no renovó su contrato de inmediato, el diario italiano Sports Pravda, conocido como el rey de los paparazzi, la publicó en una página a la mañana siguiente. El nuevo jugador holandés se negó a renovar el contrato y la indemnización por daños y perjuicios fue de tan solo 800 yuanes. El Atlético aún estaba averiguando quién había filtrado la noticia, pero recibió 4 ofertas el mismo día.
El Manchester United cotizó directamente 8 millones de euros según la cláusula de indemnización por daños y perjuicios, ya que Lee Min no tenía agente, y Ferguson pidió directamente al departamento legal que enviara el borrador del contrato al Atlético de Madrid y contactó con Lee Min a través de Van der Sar. Un salario semanal de 45.000 euros, una prima por aparición de 12.000 euros, una bonificación por no encajar goles de 15.000 euros y un aumento salarial fijo del 8% anual. Especialmente Ferguson le dio directamente a Lee Min una distribución del 30% de los ingresos por derechos de imagen, y prometió comprarle a Lee Min un gran piso en la zona de Wharton de Manchester. Van der Sar incluso llamó directamente a Lee Min. Te recomendé a Sir Bert, tengo 35 años, date prisa en ir al Manchester United, en el club me das un puesto de suplente por un tiempo, en la selección nacional yo te doy un puesto de suplente, ya hablaremos. Lee Min se quedó atónito al escucharlo. El Atlético solo le ofrecía un salario semanal de 3.500, pero el Manchester United le pagó directamente 4.500 y, además, le permitió comprar una casa. Tengo que decir que Ferguson sí que tiene visión. La segunda oferta provino de la Lazio de la Serie A, con un pago inicial de 5 millones de euros y otros 3 millones en cuotas anuales, cumpliendo también con los requisitos para la negociación directa. El correo electrónico de la oferta añadía: Angelo Peruzzi tiene más de 35 años, y el señor Lee Min puede jugar directamente como titular en este equipo. La oferta de un tercero provino del Arsenal de la Premier League por 3 millones de euros en efectivo, más 2 jugadores a cambio. El goleador danés de 17 años Bentener y el portero español Almunia. El correo electrónico del Arsenal al Atlético decía específicamente: los detalles de la oferta no pueden revelarse. Presumiblemente, el Emirates Stadium está casi terminado y las finanzas también están mucho peor. La cuarta oferta, por otro lado, provino del Real Madrid, rival del Atlético de Madrid. No tenía dinero en efectivo, pero ofreció 2 intercambios directos: el joven portero Diego López y el joven lateral izquierdo Felipe Luiz. El Atlético no quiere verla. Capítulo 94. En los 2 días siguientes, muchos jugadores del Atlético hicieron ante la interminable oferta. Liverpool, Newcastle y el nuevo magnate local, el Chelsea, de la Premier League, todos pretendían a Torres, y la oferta de decenas de millones de euros hizo brillar los ojos de la directiva del Atlético. El club no se pronunció, pero Torres declaró públicamente: no se vayan a ningún lado, quédense en el Atlético de Madrid para ganar el título. De hecho, muchos directivos del Atlético están pensando: adelante. Hay una oferta de más de 40 millones de euros que no se puede aceptar, y el precio del traspaso es suficiente para que el club mantenga el nivel de fichajes durante 2 o 3 temporadas. Además, hubo ofertas de clubes por Pablo, Franco, López y otros, pero los precios que se pedían eran realmente insatisfactorios. De hecho, para Murcia, lo que más necesita es el centrocampista Ibagaza, que lleva mucho tiempo lesionado y acaba de reincorporarse a los entrenamientos. En primer lugar, este jugador también fue fichado por su compatriota argentino Bianchi, y en segundo lugar, es hora de ayudar a Gavi, ya que Ibagaza es realmente prescindible. Antes de la 17ª jornada de la Liga, Torres convenció a Lee Min para que se quedara en el equipo todos los días. Amin, cuando ganes la Liga, te apoyaré donde quiera que vayas, solo espero que nuestro grupo pueda dejar algo para el Atlético. Estás frente a la portería, me siento esperanzado. Dicho esto, Lee Min, naturalmente, también había presionado a Torres, Pablo y otros para que lo cuidaran antes, además de que estos jefes de equipo habían estado mediando en el asunto recientemente, y finalmente, bajo la fuerte ofensiva del Manchester United, el presidente del Atlético, el señor Cerezo, aplaudió directamente, y Lee Min finalmente llegó a un nuevo acuerdo contractual con el Atlético. El salario semanal se elevó a 37.000 euros, la prima por aparición a 7.000 euros, la prima por no encajar goles a 10.000 euros, la indemnización por rescisión de contrato a 25 millones de euros y el contrato se prorrogó hasta junio de 2009. Además, el equipo brindará apoyo financiero a Lee Min para el alquiler de bienes inmuebles y vehículos en Madrid. Para recompensar a Lee Min por permanecer en el equipo, el Atlético le pagó directamente una prima de fichaje de 500.000 euros. Sí, Lee Min se hizo rico de la noche a la mañana. Hasta ahora, el salario de Lee Min ha superado al de Franco, y está a la par con el de Galletti en el equipo, y su salario también se considera entre los 10 mejores del equipo. Van der Sar llamó y suspiró por Lee Min. Estás muy por debajo. No te alegres, tu salario se estima que no está clasificado en la Premier League, así que no vengas, espera al verano. Tras el descubrimiento, lo primero que hizo Lee Min fue invitar a Ortega, Torres, Pablo y sus hermanos del dormitorio a cenar esa noche. Si bien Ortega y Torres estaban contentos, los hermanos del dormitorio se sentían muy solos.
Con la aprobación de Ortega y la instigación de Pablo, Li Ming bebió mucho alcohol. Torres lo envió personalmente de regreso al dormitorio, por temor a que bebiera justo después de firmar el contrato y no fuera conveniente que los paparazzi lo fotografiaran. Li Ming nunca se dio cuenta de que, sin querer, el destino de los compañeros de piso estaba llegando a su fin. Cuando despertó al día siguiente, Li Ming fue el último en levantarse, pero para entonces el dormitorio estaba vacío, y las camas de los demás también estaban vacías, como si hubieran sido desocupadas. Li Ming se levantó rápidamente de la cama, y sobre el armario aún quedaba un desayuno a punto de terminarse, aparentemente dejado allí desde hacía un rato, y debajo había un trozo de papel de carta presionado. Armin es genial. Gracias por la hospitalidad de anoche, estabas tan entusiasmado que no queríamos hablar de nuestros propios asuntos. Bernabé se dirigía esta mañana temprano a la Real Sociedad B para presentarse a trabajar, y tuvo dificultades para conseguir una oportunidad de cesión. Gil y yo fuimos dadas de baja del club ayer. Bueno, al fin y al cabo, yo no lo eché y no puedo culpar a los demás. Gil y yo vamos hoy a Valencia, donde hay más equipos en las divisiones inferiores. A ver qué tal. De ahora en adelante, no seremos compañeros de equipo ni de habitación, pero siempre seremos mejores amigos. Al fin y al cabo, hemos vivido juntos desde que teníamos 15 años, y ahora llevamos juntos 3 o 4 años. No te soporto. Quería pasar la Navidad juntos, pero salió mal. Enhorabuena por conseguir un contrato importante. Recuerda desayunar en el futuro. Bernaway y Gil dicen que no se despedirán de ti, mantente en contacto. Te amaré por siempre, Raegaron. Li Ming sostenía la carta en la mano, pero las lágrimas no pudieron evitar brotar. Algo que antes daba por sentado se estaba desvaneciendo lentamente de su joven mente. Li Ming abrió rápidamente el armario, que también contenía la réplica del trofeo Globo de Oro que le habían regalado 3 compañeros de piso a su regreso de la concentración de la selección española en septiembre de ante año. Li Ming lo sacó, y en la esfera brillante, se reflejó el dormitorio vacío. En Nochebuena, en la 17ª jornada de la Liga, el Atlético recibe a los Osasuna. Tras este partido, salvo la plantilla, la mayoría de los jugadores se irán de vacaciones. Murcia mantuvo su formación 4 de abril de 2002, utilizando únicamente a Molinero para dar descanso al recientemente exhausto Velasco. Porteros. Li Ming, defensores. López, Pablo, Perea, Molinero. Centrocampistas. Maxi, Lucín, Gavi, Galetti. Delanteros. Petrov, Torres. Osasuna está dirigido por el técnico mexicano Javier Aguirre. Tras la marcha de Bianchi, el Atlético de Madrid ha estado muy interesado en Aguirre para conseguir los 3 puntos, y las negociaciones para su fichaje ya están en marcha. Sin embargo, Aguirre ha declarado que cualquier decisión se tomará antes de que finalice la temporada. Y esta temporada, la Liga Osasuna, la Copa del Rey y la Copa de la Liga avanzan a la par, e incluso la clasificación de la Liga supera al Real Madrid. Aunque vendieron a Pablo García al Real Madrid el verano pasado, estaban entusiasmados por vender a los delanteros Morales y Aloisi, los 2 delanteros de la temporada pasada, para obtener ganancias. De todos modos, Aguirre también tiene un grupo de personas que juegan de forma similar, que se resume en una palabra: despiadado. La temporada pasada, Osasuna obtuvo 14 tarjetas rubí y ganó la liga. Esta temporada aún no ha llegado a la mitad, y me complace mencionar 8 tarjetas rubí, lo que representa una tendencia al alza año tras año. Las estrellas del equipo olímpico no brillan con luz propia, pero son letales. Solo tienen una táctica: enfrentarse entre sí. Porteros. Ricciardo. Defensas. Del Porte, Cruchaga, José Teso, Ortiz. Centrocampistas. Moyá, Puñar, Muñoz, Baldo. Delanteros. Romeo, Milosevic. Marcelo Sousa, cedido al Atlético, también está en el banquillo, listo para entrar y poner a prueba a su propio Lucín. El árbitro hizo sonar el silbato, y la batalla sin tregua previa a la Nochebuena llegó a su fin. En el primer minuto, López tomó el balón por la izquierda, Baldo no dijo ni una palabra para hacer una entrada explosiva, y él fue el primero en tocar el balón, y no rozó la suela, pero López salió disparado por los aires y cayó pesadamente al suelo. El árbitro se acercó y echó un vistazo. Oye, jovencito, no necesitas tener tanta fuerza. Baldo. No hay problema, no acabo de calentar. López se revolcó en el suelo un rato, hasta que finalmente logró contener el dolor. Pensé que el caballo del otro bando, güey, era demasiado despiadado, así que sin duda tendría que arriesgarme hoy. Capítulo 95. El Atlético lanzó un balón desde la línea de banda y Gavi retrocedió para pasarle el balón a Maxi, quien se lanzó por la banda izquierda y Ortiz y Baldo volvieron a meterse en el área, haciendo zancadillas con movimientos extremadamente sigilosos.
Maxi solo sintió que su figura era inestable, y cuando se tambaleó, su tobillo no supo qué padre lo pateó, y de repente cayó al suelo, pero también eligió la pelota en el medio. Lushin estaba a punto de dar un paso al frente para responder, pero vio a un hombre imprudente que se acercaba con una pala deslizante, y era José Teso. Lushin también murmuró para sí mismo en ese momento. Yo corrí para atrapar la pelota, tú no estás dispuesto a pelear, pero vienes directamente a aplacarme. ¡Qué valiente eres! En ese momento, también estaba lleno de energía, originalmente quería retener el balón y luego distribuirlo, cuando vio el impulso de José Teso, Lucín también tenía intención de matar, y un fuerte balón raso y plano fue aburrido. José Teso, que aún se deslizaba por el césped, recibió un impacto directo en la cara por la pelota e inmediatamente rodó sobre el césped. El árbitro corrió y agitó la mano, señalando el balón inmortal, y el partido continuó. Lushin pensó que debería haber tocado la pelota y, accidentalmente, haber golpeado la cara del oponente, lo cual es inevitable, y no dudó en ese momento y golpeó el frente del área de penalti con un tiro directo. Petrov estaba a punto de recibir el balón, y Kruchaga también se abalanzó y lo destrozó directamente con una patada, y por cierto, su rodilla también golpeó el muslo de Petrov. Las alas voladoras búlgaras resoplaron y cayeron frente al área de penalti, pero el árbitro aún no dijo nada. Pero dijo que el balón llegó al campo del Atlético, Pablo y Milosevic luchaban por ese punto, los dos saltaron al mismo tiempo, pero Milo sujetaba a Pablo con la mano, los dos hombres fuertes chocaron, pero el balón rodó hasta la línea del área de penalti. Li Ming pensó para sí mismo. Vago, dijiste la última vez que ibas a marcar al delantero del equipo contrario, ¿por qué se te escapó el balón otra vez? Perrea se apresuró a compensar la defensa, pero Romeo estaba más cerca del balón, no se atrevió a regatear más y se elevó para chutar de volea. Para Li Ming, esta pelota no supuso ningún problema. Se arrodilló sobre una rodilla, recibió la pelota directamente frente a su pecho y la tomó entre sus brazos. Li Ming vio que la mayor parte de los Osasuna seguía básicamente en el medio campo, y que era prácticamente imposible abrir el juego y atacar rápidamente, por lo que solo pudo lanzar el balón a la posición de Gaby. La mano de Li Ming lanzando la pelota en este momento se llama flexible, Gaby acaba de descargar la pelota, y el otro equipo Punyar y Muñoz dos bolsillos se cerraron. Gaby aún no reaccionaba, solo sentía un dolor en el tobillo, debía ser que alguien del otro lado tenía un pie oscuro, pero el balón se perdió sin que pudiera reaccionar. Muñoz también es generalmente técnico, después de recibir una tarjeta roja en la ronda anterior, hoy también es un regreso glorioso, todo su cuerpo está lleno de una atmósfera destructiva, el balón apenas ha avanzado 2 pasos, pero Perrea está presionando con un cuerpo majestuoso. Muñoz seguía haciendo pequeños movimientos con las manos, pero al cuerpo oscuro y duro de Perrea no le importaba el cosquilleo de la gota, y devolvió el balón con una zancada. Perrea solo sintió dolor en los pies, resultó que Muñoz no podía pelear con fuerza, y cuando levantó la pierna y aterrizó, la pisó con firmeza. Perrea resopló, pero era negro y duro, y no cayó al suelo, y luchó hacia adelante con los ojos rojos. Moya, del equipo austríaco, regresó desde la banda para recoger el balón y lo lanzó directamente hacia adelante. Originalmente, Perrea no había sido pisado en ese pie y sin duda pudo alcanzar a Moya, pero ahora solo siente que tiene los pies entumecidos y tiene que reducir la velocidad un poco más. Pablo volvió a enfrentarse a Milosevic en ese momento, pero Milo tenía casi 32 años, ya no era el máximo goleador de la Eurocopa 2000, y el defensa central del Atlético de Madrid lo empujó más de 1 metro hacia afuera. Pablo estaba a punto de patear de nuevo, pero Baldo recibió el golpe central y le propinó un potente puñetazo. Fuerza, velocidad, tocar primero el balón, no lustrar la suela. Baldo domina a la perfección estos 4 criterios. Pablo solo sentía frío en los pies y ligereza en el cuerpo, pero afortunadamente tenía un gran tonelaje. De lo contrario, habrían tenido que sacarlo a palas, que lo habrían levantado medio metro de altura. Pero la pelota se le escapó por detrás. Milosevic inmediatamente comenzó a agarrarla, Li Ming fue más rápido, corrió a gran velocidad hacia las inmediaciones del punto de penalti, se inclinó hacia adelante, con el codo en el suelo, clavó uno en el suelo y tomó el balón entre sus brazos. Mientras atrapaba el balón, también atrapó un pie, resultó que Muñoz también se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas, y de hecho estiró las piernas para empujar cuando Li Ming controló rápidamente el balón, pero la suela pisó la frente de Li Ming imparcialmente. Li Ming sintió de inmediato una leve gota de sangre en la frente y, de repente, sintió como si tuviera una estrella dorada frente a él. Ya había mucho ruido en el área, y los compañeros del Atlético atendían la lesión de Li Ming mientras forcejeaban con los jugadores de los Osasuna. Ante tal acción tan ofensiva, el árbitro no pudo soportarlo y le mostró la tarjeta amarilla a Muñoz. Torres gritó.
Es solo una tarjeta amarilla. A nuestro Armin le pisotearon la cabeza. En ese momento, se acercó para revisar la lesión de Lee Min e hizo una señal al médico del equipo para que se diera prisa y le vendara la herida. Lucín se acercó sigilosamente y le dio un codazo en la espalda a Muñoz. La acción quedó oculta, por no hablar del equipo arbitral, ya fueran compañeros o rivales en el campo, que no la vio. Muñoz se arrodilló en el césped con un resoplido, y los demás miembros del equipo de Osasuna se miraron entre sí, y cada uno de ellos parecía ansioso. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Es el hombre que resopla. López se había dado cuenta hacía rato de que Baldo estaba molesto, y disimuladamente se acercó y, sin querer, le pisó el pie. Es una lástima que los movimientos de López no fueran tan fluidos como los de Lucín, y todos en el campo lo alcanzaron. Antes de que el árbitro pudiera mostrarle la tarjeta amarilla, ambos equipos se enzarzaron en una trifulca. Durante un rato, la gente en el área de penalti se puso de espaldas, mientras el árbitro seguía silbando. Los banquillos de ambos lados no pudieron contener su emoción y corrieron a saludarse. El veterano calvo pisó a 2 jugadores olímpicos seguidos, pero desapareció en el túnel de vestuarios envuelto en una nube de humo. El árbitro vio que solo habían transcurrido 10 minutos de la primera parte y que simplemente no encontraba el campo. Los hinchas del Estadio Calderón también estaban muy emocionados, saludando a la afición visitante. Tras vendar a Lee Min, ambos equipos continuaron intercambiando golpes con intensidad. El árbitro hizo sonar un fuerte silbato y los titulares y suplentes de ambos conjuntos recibieron tarjetas amarillas. 3 para Osasuna y 4 para el Atlético. Solo Lucín, el principal responsable del conflicto, extendió las manos, parecía muy inocente y no recibió castigo alguno. En cambio, Torres, quien había estado incitando a otros a tirar de la pelota, recibió una tarjeta amarilla. Golden Boy solo quería fulminar al árbitro con la mirada, pero la razón lo hizo retroceder. Finalmente se reanudó el partido, y Lee Min, que llevaba una venda alrededor de la frente, ejecutó rápidamente un tiro libre dentro del área. En este conflicto, Petrov, que había sido emboscado en la zona oculta del área rival, reaccionó al instante y atrapó con facilidad el pase de Lee Min. Los jugadores de Osasuna seguían maldiciendo y retrocediendo del área contraria. Solo Del Porte y Cruchaga permanecían en su propio campo. Aguirre observaba desde la banda y maldecía. Tontos, vuelvan rápido a la defensa. Petrov entraba a toda velocidad en el área de penalti, tan rápido, como un estallido nocturno, halo de luna y viento, sin ningún obstáculo. Del Pot lo seguía y quería frenar, pero ¿dónde podría alcanzarlo? Capítulo 96. Pero dijeron que Petrov entró al área a gran velocidad, y el defensa central de los Osasuna, Cruchaga, se apresuró a llegar hasta el cuerpo, pero de repente vio que el cuerpo de Petrov se balanceaba 2 veces, cayendo en el área como un pepino de mar. El árbitro pitó y señaló el punto de penalti. Por cierto, también le sacó otra tarjeta amarilla a Cruchaga. Cruchaga estaba atónito. Él mismo no había ejercido mucha fuerza. ¿Por qué Petrov era tan débil? En ese momento, gritó. Estás fingiendo una caída. ¿Te atreves a admitirlo ante el árbitro? Petrov sonrió jeje. Podría haberte apuñalado solo, pero me golpeaste así, casi me rompo el hombro, y no te condené por una falta táctica, así que solo te robaste la diversión. Lucín corrió hacia la zona restringida y le guiñó un ojo a Petrov. Hermano, sí, ahí está el tuyo. Con discreción, para lidiar con maridos irresponsables, hay que vencer la rigidez con suavidad. Torres ejecutó el penalti. Carrera muy flexible, empujando la esquina inferior izquierda, el amago de tobillo también es para engañar al portero contrario Ricardo, el balón debería entrar en la red. A los 12 minutos de la primera parte, el Atlético se puso por delante en casa, 1-0. Aunque anticuado, el estilo de Osasuna no ha cambiado, con aperturas y cierres amplios y una construcción de equipo agresiva. Tras varios saques de esquina, ninguno de los 2 equipos logró inquietar la portería contraria, pero sí se enzarzaron en frecuentes forcejeos en el centro del campo. En el minuto 35 de la primera parte, Os Muñoz recibió una entrada por la espalda de Gavi, pasó de 2 tarjetas amarillas a una roja y tuvo que abandonar el partido prematuramente. ¿Quién esperaba que, tras la expulsión de un jugador, Osasuna siguiera luchando hasta el último hombre? La acción no se desarrolló en absoluto y, en los primeros 44 minutos de la primera parte, Petrov fue derribado por Del Port. El dolor era insoportable y, tras un chorro de gas frío, no mejoró, por lo que solo pudo ser sustituido por Kaizman. Cruchaga no se olvidó de perseguirlo y escupirle. Chico, ¿estás echando otra vez? Hermano, te voy a dar otro castigo. En el descanso, todos en el Atlético estaban ocupados revisando sus lesiones y rociándose con agua en el vestuario. Lee Min también se cambió rápidamente la gasa de la frente. El médico del equipo lo examinó cuidadosamente.
La herida no era muy profunda y le convenía descansar 2 días. Sin embargo, debido al frío invernal, tendría que usar gorro para el siguiente partido. Murcia sigue aconsejando a sus discípulos. No hace falta que los vean en general, jugamos a nuestro propio ritmo, si nos sacan tarjeta roja y nos sancionan después de la sanción, será un problema. Pablo no estuvo de acuerdo y exclamó: jugar con tanta agresividad contra nosotros, Atlético, es simplemente una provocación, hermanos, destrúyanlos en la segunda parte. Varias personas que se habían sentido desanimadas por la pala en la primera mitad asintieron una tras otra, y la expresión de Lushin era feroz. Ustedes son muy hábiles, déjenme el trabajo pesado a mí y verán cómo los atrapo en la segunda mitad. Hizo lo que dijo y recibió una tarjeta amarilla en el minuto 4 del inicio de la segunda parte por una entrada diagonal a Romeo. 5 minutos después, al saltar, le dio un codazo a Baldo, 2 tarjetas amarillas y una roja, saldando así la deuda de codazos que no se habían detectado en la primera mitad del partido. Murcia se cubrió el rostro con las manos fuera del campo, pensando que Lucín está realmente mal de la cabeza, siendo la única barrera fuerte en el medio campo del equipo. Si es suspendido por el comité disciplinario después del partido, será una gran pérdida. Pero Lucín no está exento de victorias. Romeo, que había sido derribado hace unos minutos, finalmente no pudo sostenerlo y también fue sacado del campo en camilla. En cuanto Aguirre vio que Lucín había sido expulsado, sustituyó inmediatamente a Romeo por Sosa. En ese momento, el resentimiento de Sousa le invadía por dentro, y estaba ansioso por derrocar a Lucín y demostrar que el Atlético se había equivocado al cederlo a préstamo. Pero Lucín se marchó, y el resentimiento de Sousa se desató contra Gaby y los demás. Es porque volviste cedido que me quitaste mi puesto principal. Tras otros 20 minutos de lucha, ambos equipos se dieron la vuelta y se mostraron varias tarjetas amarillas. Li Ming miró hacia la puerta, que estaba llena de ruido, y no lograba entender si los dos equipos habían venido a pelear o a jugar al fútbol. Pero en el fondo sabía que el Atlético era un equipo aguerrido, y aunque en estas 2 temporadas habían derrochado técnica y belleza, al final seguían siendo luchadores de sangre fría. Es que este encuentro con el rey de las cartas rojas y amarillas, Osasuna, la escena es enredada y es fácil de entender. Li Ming también permanecía ocioso frente a la puerta, ya que los dos bandos no habían logrado lanzar una ofensiva efectiva durante mucho tiempo, y en su lugar, la gasa que cubría su frente estaba hecha un desastre. En los 40 minutos de la segunda parte, Baldo, del Osasuna, también abandonó el terreno de juego con 2 tarjetas amarillas y una roja, y el Murcia vio esta situación y rápidamente sustituyó a Torres por Del Moral para evitar lesionar al astro. En el campo, el Atlético va 10-9, el número es superior, y la velocidad ha disminuido gradualmente. Pero todavía hay una persona en Osasuna que ya quiere ganar en lugar de pelear innecesariamente, es decir, el último representante de la gloria del antiguo fútbol yugoslavo. Milosevic, una vez Mijatovic, Mijlovic, y él es conocido como el 3M de los Balcanes. El fútbol yugoslavo también es fuerte en primera clase, son invencibles, primera clase para uno, el equipo brasileño les tiene mucho miedo, pero cuánta gloria de la antigua Yugoslavia puede llevar Serbia y Montenegro hoy. En los últimos instantes del partido, Milosevic se apoyó en Pablo para recibir el balón, se giró repentinamente y lanzó un potente disparo de larga distancia. Este disparo puede considerarse una flecha fría y repentina. Ni siquiera Li Ming esperaba que, desde un ángulo tan pequeño, el veterano serbio pudiera lanzar un balón de media altura de alta calidad. Li Ming cayó inmediatamente al suelo y se lanzó hacia un lado. Justo cuando iba a golpear la pelota, Milosevic en realidad arrastró su cuerpo cansado para compensar, y Pablo en realidad no pudo detenerlo. Li Ming saltó y se abalanzó sobre el segundo punto de drop, Milosevic lo recogió de puntillas, y ambos tocaron el balón al mismo tiempo. En ese instante, Li Ming dobló inmediatamente la pierna derecha, se puso de pie con todo el cuerpo hacia atrás y agarró con firmeza la provocación de Milosevic con ambas manos. Milo cruzó los brazos a la altura de la cintura y observó la reacción y el brío de Li Ming, como si recordara a los últimos genios de los Balcanes jugando juntos a principios de los 90. El árbitro no le dio a Milo la oportunidad de seguir expresando sus sentimientos y dio por terminado el partido apresuradamente. Gracias a un penalti transformado por Torres en la primera parte, el Atlético de Madrid venció por la mínima a Osasuna, 1-0, en casa, logrando así su tercera victoria consecutiva. Sin embargo, ambos equipos protagonizaron una feroz batalla con 3 rojos y 13 amarillos, y algunos aficionados locales parecían querer dormir, mientras que otros se mostraban entusiasmados. En ese momento, la voz del sistema volvió a sonar. El grupo de ataque del oponente y el atacante principal están calificados como B, clásico y práctico, y tu desempeño se evalúa como suprimir al oponente, otorgándote 2 puntos de habilidad.
El cerebro de Li Ming abrió la boca, y la idea de convertirse en un hombre fuerte y feroz se hizo más fuerte, y el momento era sumar todos los puntos a la fuerza. En este momento, el panel del sistema muestra: fuerza de reacción 20, completa, 1 contra 1 20, completa, control de balón con la mano 20, completa, T de pie grande 20, completa, lanzamiento con la mano 20, completa, rebote 20, completa, velocidad 20, completa, decisión 20, completa, determinación 17, trabajo en equipo 17, cruce de intercepción 8, defensa de mando 8, flexibilidad 8, fuerte 10, 8 más 2, otros valores siguen siendo 7. Capítulo 97. El Barça venció al Celta por 2-0 en esta jornada, y después de 17 jornadas, el Atlético seguía acosando al Barça por 3 puntos. Con la llegada del año nuevo en enero, el mercado de fichajes de invierno de cada equipo está en pleno apogeo. Li Ming hojeó el periódico y descubrió que el Real Madrid, vecino de Roma, era otro gran fichaje. Tras la dimisión de Florentino, el club despidió al entrenador Luxemburg, pero en el mercado de invierno incorporó al extremo brasileño Sissino y al popular jugador de la Roma, Cassano. Por parte del Atlético de Madrid no hubo movimientos, presumiblemente debido a la escasez de fondos, lo que le impedía actuar con normalidad. El 2 de enero de 2006, Li Ming acababa de regresar al dormitorio después del entrenamiento y encontró a 3 nuevos compañeros de habitación limpiando sus camas. Tan pronto como los 3 recién llegados vieron a Li Minglai, inmediatamente se mostraron educados y gritaron al unísono: «El hermano Min es bueno». Li Ming quedó atónito al ver que las 3 personas que tenía delante eran temperamentales y se habían presentado con tanto esmero. «Soy David De Gea, tengo casi 16 años, entré antes de tiempo en el equipo sub-18 de la escuela de fútbol para entrenar conmigo, también entrenó como portero, hermano Min, debes guiarme más». El corazón de Li Ming se encogió y dijo cortésmente: «Donde sea y donde sea, también se nos considera de la misma edad, ascendamos juntos». El segundo recién llegado tiene el pelo rizado, cejas pobladas y una presencia imponente y dominante indescriptible. «Hermano Min, soy Diego Costa, tengo 17 años, juego de delantero, acabo de llegar de Brasil, pero esperaré 2 días para ir a Portugal cedido a jugar. En el futuro hay una oportunidad, debo derribar la puerta de tu hermano Min, jeje». Li Ming también sonrió con incomodidad, pero no esperaba que, cuando Shen Ximeyan era joven, en realidad se viera un poco guapo sin barba. La tercera persona, Li Ming, conoce a Dani Molina, defensa del equipo sub-18, y también dijo humildemente: «La experiencia del hermano Min en los últimos 6 meses nos ha llenado de confianza, y acabo de renovar mi contrato y seguiré jugando en el equipo sub-18». Li Ming miró a las 3 personas que tenía delante, pensando en Bernabé, Regalón y Gille, que se habían marchado del país, y no pudo evitar sentir tristeza de nuevo. Este dormitorio ya no era el hogar de sus sueños. Los sentimientos hacia un lugar no residen en las coordenadas y direcciones, sino en quienes lo habitaron en el pasado. Li Ming se entristeció, pero dijo: «Bienvenidos, bienvenidos. Son muy amables, de hecho ya encontré un lugar para vivir afuera, y me mudaré en 2 días». Varios otros lamentaron no poder jugar con el portero titular del primer equipo. Claro que también saben que Li Ming acaba de firmar un buen contrato y que aún no se ha ido a beber, lo cual es bastante discreto. Esa misma tarde, Pablo y López le alquilaron a Li Ming un pequeño piso cerca de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, con un alquiler anual de 13.000 euros, una habitación de muy buena calidad. El personal del club también recogió las pertenencias de Li Ming en la residencia y se las envió, en especial el trofeo Globo de Oro personalizado por su antiguo compañero de habitación. Pablo y López tampoco se quedaron de brazos cruzados, y uno de ellos trajo a una hermana para presentársela a Li Ming, temiendo que se sintiera solo en la habitación vacía. De hecho, en la fiesta del equipo el día de Navidad, el viejo calvo intentó presentarle a algunas chicas a Li Ming, pero él las rechazó amablemente. Li Ming solo tenía una creencia en su corazón: que no hubiera mujeres cerca y que la puerta estuviera custodiada como un dios. No quería malgastar energía en el sexo opuesto. Después de todo, solo tenía 18 años. Así que, por la amabilidad de sus compañeros, todos lo rechazaron. Con una casa, tienes que empezar a pensar en el coche, al fin y al cabo, cuando vayas al campo de entrenamiento en el futuro, no siempre podrás encontrar a Torres para que te recoja. Pablo fue muy amable. Amin, todo el concesionario de coches de Madrid, si te apetece, te lo consigo al día siguiente. Como resultado, Li Ming gastó 20.000 euros en comprar un Audi A3 nuevo, y Pablo y López gritaron uno tras otro: «Amin, he oído que tu sueldo semanal también supera los 30.000 euros, ¿cómo es posible que te compres un coche tan lujoso?».
Si no, ¿cómo es que las chicas pueden entrar en tu coche? Lee Min. Jeje, la Liga, la Champions League, la Copa de Europa, la Copa del Mundo, todo entrelazado, esa es la esencia de Audi. Pablo resopló. Las dos primeras competiciones son buenas, la Copa de Europa y la Copa del Mundo. Hay algunos de nuestros hermanos, ustedes, el equipo holandés, ni se les ocurra pensar en eso. Lee Min tenía una línea negra en la cara y no fue a hablar. Las vacaciones de invierno transcurrieron sin incidentes, y Lee Min estuvo esperando el partido todo el tiempo. El 8 de enero, la Liga reavivó la lucha, el Atlético de Madrid quedó estupefacto y empató 0-0 a domicilio contra el Mallorca. El 15 de enero recibieron al Real Betis, enfrentándose al Betis de Joaquín, que estaba lesionado, y el Atlético siguió ganando 1-0. En ambos partidos, Lee Min se enfrentó a la línea de ataque de nivel B, y el pobre Baba obtuvo 4 puntos de habilidad y siguió aumentando su fuerza. Ahora que este indicador ha llegado a 14, puede sentir claramente que sus músculos se han fortalecido. Lee Min no pudo evitar sonreír radiante al mirarse en el espejo. Desde la victoria a domicilio por 3-0 contra el Real Madrid hace unos años, el Barça acumula 8 victorias consecutivas y ha ampliado la ventaja sobre el Atlético a 5 puntos. Desde la marcha de Luxemburg, el Real Madrid también ha experimentado una racha positiva en la que se ha lanzado a la lucha por el quinto puesto de la clasificación, entrando finalmente en zona europea y borrando la humillación de la primera mitad de la temporada. Tras 19 jornadas, la clasificación de la liga es la siguiente. 1. Barcelona 16 victorias, 2 empates, 1 derrota, 50 puntos 2. Atlético de Madrid 14 victorias, 3 empates, 2 derrotas, 45 puntos 3. Valencia 12 victorias, 5 empates, 2 derrotas, 41 puntos 4. Sevilla FC 10 victorias, 6 empates, 3 derrotas, 36 puntos 5. Real Madrid 10 victorias, 4 empates, 5 derrotas, 34 puntos 6. Villarreal 10 victorias, 4 empates, 5 derrotas con 34 puntos y 7 puntos. Deportivo 9 victorias, 6 empates, 4 derrotas con 33 8 puntos. Celta 7 victorias, 8 empates, 4 derrotas y 29 puntos, seguido de la quinta ronda y los cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputarán consecutivamente, enfrentándose al Zaragoza. En enero, el Atlético de Madrid también tropezó con el Zaragoza, primero jugando 2 partidos consecutivos en la Copa del Rey y luego disputando la jornada 20 de la Liga fuera de casa, de nuevo contra el Zaragoza. En la primera ronda, jugando como visitante, Lee Min fue seleccionado para la convocatoria, rotando a la mayoría de los titulares del Atlético de Madrid, y fue derrotado 0-3 en el Estadio Rado de Roma. Franco, quien fue titular, fue humillado de diversas maneras, y si no fuera por el veterano petrolero Calvo, que apenas lograba mantener a flote la defensa, Milito se habría vuelto loco. En la segunda ronda, el club decidió que Murcia se rindiera y se concentrara en jugar la liga y mantenerse en puestos de Champions League. Torres y otros directivos también aceptaron, y el Atlético, que jugó prácticamente solo con suplentes, cayó derrotado por 3-0 ante el Zaragoza en casa. El resultado global de la eliminatoria fue desastroso. 0-6. El semanario madrileño Sport se vio inundado de denuncias sobre el lamentable estado de Franco. Dispara al blanco. Si quieres entrenar tropas, mejor ve a Cuillar, y si no, mejor ve a Lee Min. Si Lee Min está allí, al menos no habrá problemas con la tanda de penaltis. Una vez más, demuestren el error que cometió Bianchi al ganar a Lee Min en la liga. Capítulo 98. Tras la aplastante derrota ante el Zaragoza en la Copa del Rey, el Atlético de Madrid volvió a enfrentarse al Sasa de domicilio en la 20ª jornada de la liga. Aunque la Copa del Rey ha experimentado una rotación a gran escala, me dan ganas de vomitar cuando vuelva a jugar contra el Zaragoza en esta ronda, pero mi corazón aún está un poco aturdido. Los medios de Zaragoza también se hicieron eco de sus declaraciones, y el partido en casa continuó recibiendo 3 goles para comenzar con una racha de 9-0. El Atlético de Madrid está lleno de preocupaciones, el Murcia tampoco se atreve a descuidarse, debe hacer todo lo posible para jugar el partido principal y evitar que el Barça amplíe aún más la clasificación. Portero. Lee Min, defensa. López, Pablo, Perea, Molinero, centrocampista. Maxi, Lucín, Gavi, Galetti, delanteros. Petrov, Torres, Zaragoza. Este equipo obviamente ha estado en un estado mental, y desplegó una alineación de ataque 4 de marzo de 2003 en casa, Atlético en la Copa del Rey apareció toda la multitud rugiente. Porteros. César. Defensas. Aranzábal, Álvaro, Mielito, Cuartero. Centrocampistas. Serades, Zapatels, Enerlo. Delanteros.
Sabio, Milito, Everton. Tras el inicio del partido, todos en el equipo de Sázar sentían que algo no iba bien. El Atlético había mantenido a casi todo su eje central en la Copa del Rey, y al sustituir a la plantilla titular, que había estado coordinada durante media temporada, se encontraron con que era completamente diferente a la que habían enfrentado en la primera ronda de esta temporada. Al inicio de la temporada, el Atlético se centró en la formación en rombo en el medio campo, confiando en Maxi para generar peligro en ataque, pero Lucín, jugando como lateral único, fue superado por la línea ofensiva rival. Ahora, Gavi, con mayores cualidades defensivas, ha reforzado la defensa del Atlético. Tras jugar varias jornadas como titular, Gavi fue mejorando cada vez más su forma física y dejó de temer al atacante rival. En los primeros 5 minutos del primer tiempo, Zaragoza atacó por la banda, Everton usó su velocidad para superar a López, y ahora López también es suplente en la selección nacional, y su temperamento es mucho más intenso que hace medio año. ¿Cómo puede soportar semejante ataque? López golpeó el cuerpo de Everton con una mano, sin que éste pudiera soltarse, y tras 2 voleas, Everton perdió el control del balón. Pero, afortunadamente, era rápido, con una velocidad impresionante, y tras la segunda aceleración, López finalmente no pudo seguirle el ritmo. Everton irrumpió por el lateral del área y centró con precisión. Milito pensaba en cómo disputarle el balón a Pablo, sin querer que Liming se lanzara directamente al ataque, saltara alto y lo atrapara sin más. Sin mencionar que Milito no tenía ninguna posibilidad, e incluso Pablo no tenía ninguna oportunidad de disputarle el balón. Everton no pudo evitar maravillarse en el puesto vacante. ¡Qué velocidad y rebote tan fuertes! No, cuando jugó contra el Atlético de Madrid fuera de casa en la primera ronda de la liga, parecía que era este chico, todavía era Mungu en ese momento, ¿por qué es tan inteligente ahora? Después de que Liming tomara el balón, vio que la formación del equipo Sasa seguía presionando muy adelante en ese momento, y el siguiente pase largo fue directo a Petrov. Las alas voladoras búlgaras desde la batalla cuerpo a cuerpo con Osasuna, recuperadas, no han participado en las 2 últimas Copas del Rey, porque la arrogancia del equipo Sasa no puede soportarlo, despacharon fácilmente el pase largo de Liming, el corazón también elogió. Armin ahora tiene este gran pie abierto, es simplemente más preciso que el llamado maestro del medio campo. Petrov entró directamente, y la velocidad fue máxima. El fullback cuartero solo quería subir y tirar, pero descubrió que solo quedaba una brisa en la costura de la mano. En ese momento, Xiaomito también se dirigió al borde del área de penalti y comenzó a forcejear con Petrov, obligándolo a moverse de izquierda a derecha, y no logró apartar a Xiaomito. Petrov miró a Maxi, que estaba conectado, y le devolvió el gesto. Milito cambió de posición, pero su centro de gravedad estaba descentrado. Petrov recuperó la velocidad de inmediato y superó en un paso al defensa central del equipo SA. En ese momento, el portero del equipo SA entró en pánico y no tenía a nadie que lo protegiera. Petrov vio que Torres también se acercaba a la posición de recepción e inmediatamente ejecutó un disparo parabólico con la pierna derecha, dirigiéndolo hacia el ángulo más alejado de la portería. César solo pudo estirar las piernas para bloquear rápidamente, y aunque tocó el balón, Torres se impuso a Álvaro con su cuerpo, lo mantuvo en su poder y lo remató directamente a la portería medio vacía. El fútbol es fácil de marcar. El Estadio Roma quedó en silencio, observando cómo el Atlético arrancaba con fuerza en los primeros 6 minutos. 1-0, el Atlético se adelanta en el marcador. Tras reanudarse el juego, Lucín y Gavi también se lanzaron al medio campo. Especialmente después de intensos duelos cuerpo a cuerpo con varios equipos de la zona media y baja, Lucín ahora también es útil para los mediocampistas que generalmente tienen poder en el centro del campo, y sus diversas acciones sutiles provocan quejas en el equipo contrario. Zapatel es un joven centrocampista cuidadosamente formado por el equipo de Sasa, y tras ser derribado 2 veces por Lucín, se mostró inseguro con el balón. En los 18 minutos de la primera parte, Zapatel solo pudo darle a Sabio el primer puesto bajo la presión de Lucín. Velasco ahora se enfrenta a un extremo de alta velocidad, y también resumió sus habilidades, es decir, sea la escena buena o no, el ritmo no fluye con suavidad, primero destruye el balón y luego dice, la cara actual de Sabio es una entrada. El extremo brasileño resopló y cayó al suelo, pero antes de caer, usó el pie y el balón no salió de la línea de banda, sino que se dirigió al centro. En ese momento, Milito regresó al medio campo para responder, Gavi vino a ayudar a la defensa, primero cerca y luego en la acción, y ahora el Atlético se está volviendo más salvaje.
Milito no se movió, avanzando lentamente con el balón. Gaby solo estiró la pierna pero no tocó el balón. En ese momento Milito comenzó a gran velocidad, aunque definitivamente no era rápido, pero combinado con una explosividad relativamente buena, también desestabilizó a Gaby de las dos posiciones por un momento. Li Ming gritó frente a la puerta. Hermano, no te acerques, ten cuidado al comer y sacudirte. Pablo resopló. Armin, no te preocupes, no necesitas enseñarle a este tipo de delantero de segunda categoría. El rostro de Li Ming está sombrío. Milito es definitivamente el tipo de matón que no muestra signos de agilidad, pero es extremadamente eficiente. Me temo que tu hermano no puede llegar muy alto. Pero se dice que Milito aceleró cerca de Pablo, y en el momento en que el defensa central del Atlético estiró las piernas, cedió levemente y sacudió la posición de más de una persona. Li Ming ya le había advertido a Pablo que no comiera ni temblara, pero Milito aprovechó esos movimientos poco pretenciosos para encontrar espacio para atacar. Perrea vio que Pablo seguía sin ser fiable, así que no le quedó más remedio que ceder a Ebedon para compensarlo. Milito agarró el cuerpo de Perea con una mano mientras daba un paso adelante con el balón. Li Ming se puso en cuclillas a medias, preparándose para abalanzarse sobre el balón que tenía delante, sin querer que Milito moviera la pierna derecha, y frotó un tiro parabólico con la parte posterior de su pie. Li Ming anticipó su acción de tiro anterior, aunque fue discreta, pero frente a la reacción superior de Li Ming, también fue particularmente clara, e inmediatamente estiró su pierna izquierda para bloquear, y el balón rodó lentamente hacia la derecha. Everton llegó rápidamente y estaba a punto de disparar, pero Li Ming fue más rápido y, con una fuerte patada con la pierna derecha, el pez saltó y le lanzó el balón a los brazos. Everton sintió como si un bagre rodara frente a él, y volvió a levantar los pies, pero le dio otra patada en el hombro a Li Ming. Por suerte, la fuerza no fue muy fuerte. Li Ming no sintió dolor y se levantó de inmediato. Otra excelente oportunidad para contraatacar. Capítulo 99. Pero Li Ming tomó el balón, inmediatamente hizo un gran movimiento y continuó buscando a Petrov en la banda. En ese momento, Everton también se acercó para interceptar el balón, con la esperanza de interferir con su rápido saque en caso de que la pelota estuviera en juego. Los dos cuerpos chocaron, y Li Ming no se quedó atrás en lo más mínimo. Everton. ¿Cómo es que tu hijo se hizo tan fuerte y se desarrolló tan bien? Li Ming. No, eres tú quien se ha desmayado. Everton dejó de hacer ruido de inmediato, corrió silenciosamente de vuelta al campo y solo pudo esperar la siguiente oportunidad para encontrarlo. En ese momento, Petrov, en la banda, ya había comenzado a manejar el balón, y Cuartero aún no podía alcanzar al extremo búlgaro. Por el contrario, los dos centrales del equipo de Sa, Álvaro y Milito, estaban bien marcados. Petrov estaba mal posicionado y solo pudo pasar el balón lateralmente a Galetti, que se encontraba a la derecha. Las alas voladoras argentinas, nada más, son una diadema sofocante, y cuando alcanzan la máxima velocidad, los 100 metros también se recorren en 11 segundos. El lateral izquierdo Alan Sabar, de 32 años, no pudo seguir el ritmo en absoluto, solo sintió una sombra roja y blanca pasar fugazmente frente a él, dejando una brisa fresca y pensamientos residuales. Li Ming vio claramente en la portería del otro lado. Las características de Galetti, ahora realmente solo rápido, el balón está casi en la línea inferior del área de penalti, ¿por qué no piensa en centrar? Galetti también notó que su cabeza parecía un poco más larga en ese momento, e inmediatamente ajustó su postura y lanzó un centro bastante torpe. El equipo de Sabine está en el medio en este momento, solo Zapatel y Enrello se han retirado, los dos originalmente querían usar el poder del tridente de Sabio, Milito y Everton hoy, en el medio campo sentir el pez, no quieren que el Atlético de esta noche y el Atlético en la Copa del Rey hace unos días sean simplemente dos equipos. Zapatel y Enrello se enfrentaron a Torres, uno tirando de 3 direcciones y el otro sujetándolo por el hombro. El chico de oro solo sintió que sus hombros se hundían, pero una oleada de ira le invadió el cerebro y gritó. Levántate. Todo el cuerpo se aceleró de nuevo, y el cruce de Galetti fue un violento martillazo en la cabeza. César se lanzó al ataque, su puño izquierdo apenas golpeó el balón, pero Maxi, como un fantasma, lo interceptó y, antes de que el balón aterrizara, lo golpeó con furia. César quiso atajar de nuevo, pero no pudo alcanzarlo. El Atlético volvió a ampliar su ventaja de domicilio, con un marcador de 2-0. El Estadio Roma volvió a estar en silencio, con la afición local observando cómo el equipo, que antes del partido presumía de que el Atlético encajaría al menos 3 goles, ahora va perdiendo por 2. Los aficionados locales tampoco están convencidos. Obviamente, tras vencer al Atlético de Madrid en la Copa del Rey, ¿cómo puede ser difícil llegar a la Liga?
Con una desventaja de 2 goles, el equipo de Sabio solo pudo apretar los dientes y atacar con fuerza, y Sabio y Milito tuvieron disparos consecutivos, que Li Ming detuvo sin problemas. Milito cruzó los brazos a la altura de la cintura. Para ser honesto, después de la primera ronda de la liga, tenía una mejor impresión del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que Li Ming en aquel entonces era lento y torpe. Aparte de su capacidad de reacción y su labia, todo lo demás estaba bien. ¿Cómo podía ser tan mediocre hoy, como un dios europeo plantado frente al Atlético? Milito, vuelve rápido a la defensa, de lo contrario perderás más tarde. Gritó Li Ming con fuerza, y volvió a abrir la boca. La Copa del Rey es porque no participé, de lo contrario ya podrías descansar. Milito, que se había quedado rezagado, no quiso inmutarse y se retiró en silencio al medio campo. Por supuesto, Zaragoza no quería ser humillada en casa, y la ofensiva continuó, y durante un tiempo, los aviones sobrevolaron frente a Li Mingmen. Li Ming le gritó a Pablo. Paco, tú y PIG irán al frente de la gran zona prohibida, dejen que el avión despegue, si juegan bien, entonces definitivamente lo atraparé. Pablo Terrea también opinaba que, después del año nuevo, Li Ming, el chico, tenía mucho temperamento y empezó a dominar la defensa, pero tenía razón en parte. Tras varios intentos fallidos en Zaragoza, finalizó la primera parte. En el vestuario, Torres y otros directivos elogiaron a Li Ming, quien, en señal de respeto, hizo un gesto para que pasara desapercibido. Al comienzo de la segunda mitad, Everton se lanzó inmediatamente con el balón, aprovechando que el Atlético de Madrid aún no había entrado en el área, se internó directamente en ella. Terrea quiso tirar pero no se atrevió a subir, por miedo a conseguir otro penalti, era mejor esperar a que disparara, de todos modos, Li Ming debería haber podido atajar. Pero dijo que Li Ming no le dio ninguna oportunidad al tiro relámpago de la pelota, 2 pasos hacia adelante se lanzó al frente del Everton, en este momento también culpó al Everton por dar un gran paso con el balón, Li Ming vio la oportunidad, directamente arriba es un gran golpe hacia adelante. Los aficionados en casa quedaron atónitos. Su extremo derecho principal se internó en el área y el portero contrario lo dejó completamente solo. El balón cayó en el centro del campo, y Zapatel solo intentaba conseguir el punto, pero Lusin y Gaby llegaron con una gran parada. Lusin gritó. Joven, Gino, el tío te va a superar otra vez. Cuando Zapatel vio la expresión feroz de Lusin y no pudo saltar del todo. Gaby se hizo con facilidad en la segunda línea y centró el balón a Galetti por la derecha. Este último, sin decir palabra, se dedicó a regatear a toda velocidad. La velocidad de Alensábal impidió que Galetti se acercara lo suficiente como para aprovechar la oportunidad de despejar el balón desde la línea de banda. La mirada de Galetti se dirigió hacia alguien frente a él, y el balón, directo a la persona, salió disparado con fuerza. En el Atlético, todos estaban atónitos. Galetti realmente hizo un trabajo técnico. Eso es genial. Todo. El Atlético ya ha gritado desde el banquillo, y naturalmente es el viejo defensor calvo quien lidera el camino. Galetti es hermoso en su corazón, y el resplandor del atardecer avanza, esto no va a salir de la línea de fondo otra vez. En ese momento, hubo pánico, una parada brusca, y rápidamente devolvió el balón a Maxi, quien recibió el centro. En ese momento, la defensa del Sasa estaba centrada en Petrov y Torres, y Maxi estaba desmarcado. El delantero argentino no se precipitó, y si levantaba la pierna, tendría que rematar de volea. Milito bloqueó de inmediato, pero Maxi se echó hacia atrás, empujó con el arco de su pie derecho y disparó directamente detrás del central del Sasa. Xiao Milito gritó. No está bien. Quería compensar la defensa de nuevo, pero vi que Torres había arrancado a gran velocidad, y hubo un destello dorado en el área penal, y Torres condujo el balón para haber limpiado ya al portero del equipo Sasa, César. El pie derecho empuja fácilmente la portería vacía. 5 minutos después del inicio de la segunda parte, el Atlético volvió a ampliar la ventaja, 3-0. En ese momento, los aficionados locales no pudieron quedarse quietos, abuchearon al cielo y expresaron su fuerte descontento por la derrota sufrida en casa ante el Atlético de Madrid. El equipo de Sasa atacó a varias personas en la línea, aturdidas en el medio campo, con las manos cruzadas en la cintura. Sabio murmuró, ¿por qué es tan extraño? Igual que en la primera ronda, es incomprensible. Esta vez, Li Ming también salió del área restringida con la posición de Pablo y Perea, y cuando escuchó esto, también se burló. Pablo incluso disparó directamente. ¿Qué impulso tienes, Armin? Aquí, marcas un gol para que nos den por perdedores. Li Ming apartó a Pablo. Vago, esto no es interesante. Perea también curó la herida. Digamos 2 palabras, ¿cómo puede ser igual que Armin antes? Capítulo 100. En el minuto 16 de la segunda parte, tras un nuevo disparo de Everton, Li Ming la y abrió el marcador.
En ese momento, Zaragoza seguía atacando, pero poco a poco se impacientó, su mentalidad se desequilibró y vio que perdía 3-0 en casa, mientras que los jugadores en el campo seguían presionando con mucha fuerza. Li Ming observó la posición de Lu Xin, dio 4 pasos y lanzó un pase largo que casi atravesó el medio campo, encontrando directamente a Lu Xin. Serades y Zapatel continuaron presionando a Lu Xin, y la defensa del Atlético, aunque sin saltar completamente, también le entregó el balón a Gaby. El gol fue para Maxi, a quien no le gustaba nada ir por la banda, tomó el balón y lo llevó al centro, y avanzó unos pasos frente al arco del área, pero Zapatel estaba interfiriendo desde la línea de banda. Maxi, lleno de determinación, aceleró repentinamente, abriendo espacio entre dos posiciones. Apoyó el pie izquierdo en el suelo, se inclinó hacia adelante, contrajo el abdomen, pero con la pierna derecha lanzó un rápido golpe, lanzando un potente disparo con el empeine. En ese momento, la atención de los centrales del equipo de Saskatchewan seguía centrada en Petrov y Torres, y Maxi disparó el balón rápidamente sin apenas oposición. Este disparo, como una cimitarra de luna llena, surcó el cielo nocturno de Zaragoza, barrió la fría brisa invernal y se convirtió en una estrella sobre el césped crepuscular. César vio la imagen residual temblar frente a él e inmediatamente se lanzó al ataque, pero aún así fue medio segundo más lento, y el disparo de Maxi entró en la red. Maxi también anotó 2 goles en este campo. 4-0, el Atlético jugó como loco. El banquillo del Atlético celebró con euforía, especialmente los suplentes, que habían sido humillados por el equipo de Sasa en la Copa del Rey, y ahora parece que el Atlético de Madrid, con todos sus jugadores titulares, sigue siendo bastante aguerrido. Sin embargo, Calvo, Corsa y otros se enfrentan a otra pregunta. ¿Es realmente tan grande la diferencia entre ellos y el primer equipo? En ese momento, Zaragoza parecía haberse desanimado, y tras el saque inicial en el centro del campo, Lucín presionó directamente hacia abajo y le arrebató el balón a Serades. El pase largo por encima de la defensa continuó jugando detrás de Miglito, quien ahora también es el defensor estrella de la liga, aunque la intercepción a sus pies fue de primera clase, pero no es alto, salta alto para luchar por el balón, pero este cae burlonamente desde lo alto de su cabeza hacia el área pequeña. Vi otro destello dorado en el área pequeña, y Torres salió disparado, casi al mismo tiempo que César, para abalanzarse sobre el balón. Serades, que había regresado de la defensa, se mantuvo completamente a la defensiva y observó cómo el joven prodigio saltaba hacia la portería. Li Ming estaba al otro lado del campo, observando atentamente a Serrades, quien solía ser el sucesor de Pep Guardiola, pero ahora juega como le corresponde. Pero Torres vio que César había bloqueado el ángulo del cabezazo directo a la portería, y por un capricho, hubo un ligero medio giro en el aire y el balón quedó suspendido de César con su cabeza. La fuerza de este balón no es grande, pero está completamente detrás del portero, y cuando César aterriza y se da la vuelta para despejarlo, el balón ha rodado lentamente sobre la línea de gol, como un veneno crónico, de aspecto simple, pero el resultado es matar el partido. Torres completa el triplete con un círculo de dedos en casa. En el minuto 26 de la segunda parte, el Atlético ganaba al Zaragoza por 5-0 como visitante. El jefe de equipo, Muñoz, miró al cielo y suspiró, con la cabeza llena de pensamientos. En ese momento, el profesor asistente se acercó y le recordó: «Jefe, si no, cambie de gente». Muñoz se dio cuenta de repente e inmediatamente animó a Sergio García y a los demás. En los siguientes 10 minutos, el Sasa sustituyó a su trío de delanteros uno tras otro y se rindió de inmediato. Torres, sin embargo, es implacable, pensando que esta noche se apoyará en este partido para redimirse de todas las humillaciones sufridas en los 2 encuentros de la Copa del Rey. Al menos, me encantaría completar mi último año por primera vez en la liga. Murcia, sin embargo, no dio ninguna oportunidad, vio el 5-0 en el marcador y no quiso complicarse la vida fuera de casa, así que rápidamente hizo entrar a Kezman en sustitución de Torres. La afición local también tuvo la generosidad de aplaudir al joven prodigio. Torres estaba descontento y, antes de volver a sentarse en el banquillo, pateó intencionada o involuntariamente una botella de agua mineral, lo que asustó a Murcia, que solo pudo levantarse y mostrar su apoyo con frecuencia. Desde entonces, el Atlético también ha agotado sus plazas en el banquillo, y Kezman sigue sin encontrar la valentía necesaria en la delantera de la selección nacional, y tras apenas disparar unos cuantos cañones antiaéreos, el árbitro pitó el final del partido. El propio Li Ming sentía que no había jugado a su máximo nivel. Después de todo, en la segunda mitad, el equipo de Saskatchewan prácticamente no realizó ningún disparo que pudiera amenazar su portería. De hecho, ni siquiera lograron un par de tiros a puerta. En este momento, la voz del sistema en mi mente recuerda:
El grupo de ataque del oponente se evalúa como A, el grupo está del lado, tu desempeño se evalúa como pendiente, puedes obtener 4 puntos de habilidad, adiós. Li Ming no dudó en seguir sumando puntos de habilidad a su fuerza, en ese momento el panel del sistema mostró. Fuerza de reacción 20, completa, 1 contra 1 20, completa, control de balón con la mano 20, completa, T de pie grande 20, completa, lanzamiento con la mano 20, completa, rebote 20, completa, velocidad 20, completa, decisión 20, completa, determinación 17, trabajo en equipo 17, cruce de intercepción 8, defensa de mando 8, flexibilidad 8, fuerte 18, 14 más 4, los demás valores permanecen en 7. Li Ming pensó para sí mismo. Con la fuerza de 18, la próxima vez que se encuentre con un jugador ofensivo tipo tanque como Baptista del Real Madrid, tendrá que luchar contra él de frente. Entre la comunidad autónoma de Aragón, donde se encuentra Zaragoza, y Madrid, solo hay una Castilla de por medio, y la gente del Atlético regresó en autobús esa noche. En el coche, Velasco sacó su móvil para consultar el resultado de la última jornada y gritó emocionado. El Barça se vio obligado a empatar en casa contra el Alavés en esta jornada, es increíble. En el Atlético, todos aplaudieron y silbaron, dejando al Barça a solo 3 puntos en la clasificación. Velasco añadió. El Real Madrid, que está al lado, ha estado muy duro últimamente, 6-0 en casa contra el Cádiz. Allí hubo una ráfaga de abucheos en el coche, Lucín, este año en Calderón para darles una buena lección, pero la última vez que luchó contra el Real Madrid, casi no fue restregado en el suelo por Zidane, pero ahora está rebosante de confianza. Li Ming simplemente tenía curiosidad. Hermano Bella, ¿tu teléfono móvil lee las noticias tan rápido? No lo entiendo, ahora que hemos entrado en la era 3G, has reemplazado rápidamente tu viejo teléfono de moto, mira mi Nokia N95, pero es la versión antigua, usa la red 3G para ver qué página web o película corta o algo así, pero es cómodo. Todos rieron, pero Li Ming dijo lentamente. Me gusta la tapa abatible de la motocicleta, y entre abrir y cerrar la tapa, parece que están los altibajos de la vida. Calvo, el mayor del equipo, parecía sorprendido. Chico, aún no tienes 20 años, ¿cómo puedes tener tanta emoción? En el apartamento de Madrid ya era la 1 de la madrugada, Li Ming miraba en silencio el globo de oro que le habían entregado sus compañeros de equipo, sintiendo que no había necesidad de límites de edad, y su corazón era como la luz de la luna. Capítulo 101. Mientras dormía, Li Ming volvió a tener calambres, y la frecuencia de estos recientes calambres le hizo plantearse si pedir leche por un tiempo. Pero al despertar por la mañana, notó que sus músculos parecían más definidos y que su ropa interior le quedaba ligeramente más pequeña. Me desperté por la mañana, fui al campo de entrenamiento y encontré a Ortega. Sorprendentemente, su estatura había crecido hasta los 187 centímetros y su envergadura era de 197 centímetros. Ortega lo elogió una y otra vez. Es digno de ser un joven menor de 19 años, y aún está en desarrollo, Amin, tu envergadura puede considerarse de gran talento. Mide 100 metros de nuevo, o 8 segundos. Tocando 3 metros de altura en el sitio, 3 metros de altura corriendo y 3 metros 7 de altura, el grupo de preparadores físicos del Atlético se quedan boquiabiertos. ¿Cómo entrenó este chico? El 29 de enero de 2006, en la jornada 21 de la Liga, el Atlético de Madrid derrotó al Arco por 1-0 en casa, logrando así el doblete liguero por primera vez en 4 años. En el mercado de invierno, los antiguos directivos de la era Superlarco, como Scaloni, fueron destituidos, y la era de Valerón comenzó a concluir discretamente. Tras esta jornada, el Atlético de Madrid seguía a 3 puntos del Barça. El 5 de febrero, la Liga finalmente dio paso a la batalla de la montaña Tianuan. El Atlético de Madrid visitó el Camp Nou para desafiar al Bamba Barça. Antes del partido, Murcia se quedó estupefacta, pero Pablo, a instancias de Torres, habló con entusiasmo en el vestuario. Hermanos. Es un partido de 6 puntos, en casa les hemos dado una lección y ahora les toca a ellos ceder el primer puesto en su propia puerta. Cedan paso a la posesión y bloqueen la penetración. Al diablo con sus posturas invertidas. Torres también habló poco y exclamó. Los que entran viven, los que se retiran mueren. Li Ming y los demás, naturalmente, se unieron a los aplausos. Todos en el Atlético entraron al túnel de jugadores, con los ojos muy rojos. Ahora, habían renunciado a la Copa del Rey y no tenían ninguna posibilidad europea, y esta temporada corrían hacia la Liga. Hoy el Atlético mantuvo la formación 4 de abril de 2002, y Murcia no se atrevió a cambiar a nadie, porque aparte de Kezman y Bagaza, no había ningún suplente para disparar.
El equipo del Barça está lleno de preocupaciones, seguidas de la Copa del Rey contra el Zaragoza y los octavos de final de la Liga de Campeones contra el viejo verdugo, el Chelsea de José Mourinho. En este partido, Rijkaard tampoco se atrevió a bajar la guardia, salvo Edmilson, que estaba lesionado y ausente. Los demás jugadores principales dieron lo mejor de sí, con la esperanza de ampliar la diferencia de puntos a 6 con una victoria, para así tener más energía que dedicar a la competición de la Liga de Campeones. El Barça desplegó la formación 4-2-3-1 que ha ido madurando gradualmente esta temporada. Portero: Valdés. Defensa: Van Bronckhorst, Marcos, Puyol, Belletti. Centrocampistas: Deco, Xavi. Delanteros: Ronaldinho, Iniesta, Messi. Centro: Eto'o. El árbitro pita, comienza la primera parte. Aunque los caballos estaban llenos de entusiasmo antes de la carrera, volvieron inmediatamente a la situación cuando se enfrentaron al Barça en la tercera ronda de la pretemporada. El triángulo ofensivo de medio campo formado por Deco, Xavi y Andrés Iniesta, si bien no es alto, su capacidad para disputar balones en posiciones elevadas y controlar los pases ha alcanzado un nivel suficiente para marcar una época. Lucín no estaba nada convencido y seguía pensando. Incluso Zidane lo ha impedido. Xavi, Deco, sois un balón. En ese momento, se lanzó al centro del campo del Barça con el cuerpo lleno de rabia, pero el balón no llegó a su destino y Deco fue derribado. Deco rodó claramente, golpeándose obviamente el hombro, pero cubriendo su tobillo y girándolo 2 veces. El árbitro se preguntó: Lucín no está haciendo nada. Deco vio que el árbitro se negaba a sacar la tarjeta amarilla, y en ese momento se negó a rodar, se levantó y continuó participando en la organización del ataque. En los primeros 4 minutos de la primera mitad, Xiaoluo tomó el balón por la banda. A diferencia de lo que ocurría en la selección nacional, en su club era el verdadero eje de esa posición, e incluso Xavi y otros en el centro tuvieron que moverse en función de su posición. Velasco no se atrevió a patear fácilmente y dudó, pero Xiaoluo se interpuso directamente con el balón e instantáneamente aceleró para internarse en el área de penalti. Perrea se acercó apresuradamente y presionó con su cuerpo. Por supuesto, la fuerza no pudo obtener ninguna negociación. Xiaoluo hizo una parada repentina y cambió de dirección para sacudirse fuera del espacio, y cuando vio la posición de Li Min, la frecuencia bajo sus pies disminuyó, y parecía que quería disparar en el lugar. Este es el tercer enfrentamiento entre Li Min y Xiaoluo, y él sabe que el elfo brasileño es insondable, y 9 de cada 10 veces, producirá una polilla. Efectivamente, Xiaoluo de repente comenzó a acelerar de nuevo, pero Perre no pudo detenerlo. Viendo a Xiaoluo acercándose a la pequeña zona prohibida, solo pudo gritar: Armin, ten cuidado. Li Mingran quería avanzar, sin que Xiaoluo prestara atención a cada uno de sus movimientos, y ahora simplemente pateó y disparó y fue directamente a la esquina más alejada del jugador. Realmente te ha convencido de que eres un sexto veterano. El centro de gravedad de Li Ming se desplazó hacia adelante en ese momento, y cuando vio que el balón estaba a punto de entrar en la portería que lo rodeaba, inmediatamente ejerció su fuerza de retroceso y corrió hacia la portería que estaba detrás de él. Date prisa, gritó Li Ming en silencio para sí mismo, pero el balón ya rodaba hacia la línea de gol. En el momento del disparo, Li Ming finalmente logró sujetar el balón sobre la línea con la mano derecha. Eto'o, detrás de él, redujo la velocidad por un instante y no tuvo más remedio que rendirse. Esto también es una vergüenza del Barça al Atlético, para que este grupo de polacos madrileños sepa quién es la verdadera hegemonía de la liga. En el Atlético, todos estaban nerviosos y no sabían cómo iba a terminar la noche. Li Ming rugió: ataquen a todos. ¡Qué aturdimiento! Ahora mismo hay un pie grande corriendo hacia la posición de Maxi a la izquierda. Al estilo de otros equipos, los laterales tienen permitido impedir que Maxi tome el balón por la banda. El balón del Barça estaba entre Deco y Xavi, y Maxi estaba cambiando de pie cuando Xavi se desmarcó y ya había seleccionado el balón. Maxi estaba a punto de avanzar de nuevo, pero Xavi golpeó el balón con el talón y se lo pasó a Deco. Li Ming realmente vio frente a la portería. El mediocampista del equipo quiere compararse con Xavi y otros bajo los pies, lo cual aún no es un nivel. Pero dijo que Deco estaba desprotegido y se lanzó directamente al centro con el balón. Lucín lo alcanzó y estaba a punto de volver a atacar, pero Deco recuperó el balón y, con otra incursión por el hueco, Lucín aprovechó la oportunidad. Gavi también intentó reforzar la defensa, pero Deco centró y envió el balón a Messi por la derecha. Ahora Messi, que había presionado a Giuli en el banquillo, ve que López va a subir a presionar y, sin miedo alguno, se lanza con el balón hacia la zona defensiva de López.
López estaba a punto de interceptar el balón, pero vio el pie derecho de Messi desde dentro hacia afuera, rozándolo ligeramente una vez, para luego recogerlo con el exterior del pie izquierdo y acelerar rápidamente hacia la izquierda. López estaba completamente inmóvil, ni siquiera se percató de la habilidad de Messi. Messi estaba a sus pies y se internó en el área desde la derecha. Gavi, que había regresado a la defensa, vio la oportunidad y le hizo una entrada lateral a Messi. Messi controló el balón con la izquierda, lo esquivó con agilidad y, con un salto, pasó por encima de la pierna de Gavi, completando así la jugada en un instante. Lee Min no pudo evitar suspirar frente a la puerta. Es realmente hermoso. Capítulo 102. En la primera mitad de los 9 minutos, pero dijo que Messi en el área penal del Atlético, si en tierra de nadie, a Pablo no le importa Eto'o, solo puede subir para obligar a Messi a seguir cortando hacia adentro, pero solo sintió un sonido a su alrededor, Messi fue limpiado sedosamente de él. Lee Min gritó. Hermano, no te acerques, solo interfiere con su pase. En cuanto pronunció esas palabras, vi un destello frío en los ojos de Messi, pero se apoyó en su pierna derecha y, con el interior de su pie izquierdo, disparó directamente al ángulo más cercano de la portería. Lee Min no pudo evitar sentir amargura en su corazón. Su pie derecho se apoya en el suelo, su pie izquierdo generalmente no golpea el lado izquierdo de la portería, ¿cómo piensa lograr un tiro al córner cercano? Es realmente frustrante. Presumiblemente, Messi y Xiao son jugadores ofensivos excéntricos y con un estilo de juego peculiar, y es muy difícil predecir sus jugadas. Lee Min también fue inequívoco, saltó inmediatamente hacia un lado, bloqueó el disparo de Messi, solo para ver un destello de luz negra en el área pequeña. Eto'o ya había disparado al caballo para matar, un disparo con la almohadilla rozó el cuerpo del portero. Lee Min gritó. ¡Ay! La persona entera se retorció, rebotó hacia atrás, se echó hacia atrás y devolvió el disparo de Eto'o. Hermano Bao, hermano Pei, salgan directamente con los pies grandes. Lee Min estaba casi histérico, pero los dos defensores centrales del equipo corrieron con cara de amargura, y detrás de ellos estaban Xiao Luo y Xiao Bai, que recibieron el centro. Vi a Xiao Luo apretujado entre los cuerpos de Pablo y Perea, y los dos querían cerrar la puerta, pero no querían que Xiao Luo tuviera llave, que entrara y saliera libremente, y no esperaron a que la pelota aterrizara, y directamente patearon el poste. Lee Min ya se había dado la vuelta en ese momento, empujó el balón y finalmente bloqueó el disparo de Xiao Luo. Sin embargo, Perea ni siquiera prestó atención a Andrés Iniesta, y cuando Xiao Bai llegó, también empujó el balón. Lee Min gritó. Luego cayó al suelo de nuevo y se abalanzó, un tigre feroz se abalanzó, esta vez afortunadamente, el tiro de Xiao Bai no fue fuerte, y el balón finalmente fue presionado debajo de Lee Min. Lee Min se puso de pie y resopló. Hermano Bao, hermano Pei, no se acerquen, ya verán que me van a entrenar como tirador. El comentarista de televisión gritó emocionado. 4 saltos consecutivos mágicos, ¿qué clase de reacción y rebote tiene Lee Min? El Atlético salió del banquillo y, tras un período de incertidumbre, todos gritaron al unísono. Armin es poderoso. El hermano Min es simplemente un dios de la puerta. Pablo y Perre ahora solo sienten dolor de cabeza, el sistema de ataque del Barça es demasiado pervertido, no es de extrañar que el Real Madrid sea derrotado 0-3 en casa, realmente no entiendo cómo el equipo venció al Barça en la tercera ronda. En ese momento, el Atlético tenía 4 líneas, a excepción de Lee Min, que estaba muy ocupado. El pensamiento de la línea de guardia. No se puede evitar, realmente no se puede evitar. Centrocampista. No puede controlar el balón, de verdad que no puede controlarlo. Torres y Petrov. Ningún disparo, absolutamente ninguno. Pero Lee Min presionó el balón debajo de él, se levantó y, con un potente golpe, lo envió directamente a la posición de Torres en la cancha delantera. En ese momento, Lee Min tomó la decisión con decisión y, tras una breve observación, no dudó en golpear el balón. En ese momento, Xiao Luo se acercó al cuerpo de Lee Min, con la esperanza de robarle un pollo mientras él estaba jugando al golf, y cuando los dos tocaron sus cuerpos, Xiao Luo rebotó contra un escalón. ¿Cuándo se volvió tan fuerte tu hijo? Lee Min sonrió y dijo. Mientras no vayas a una discoteca, tu cuerpo se considera fuerte. Eto'o rápidamente se llevó al pequeño Luo. Hermano Lu, no escuches las tonterías de este niño, el club nocturno debe cerrar o cerrarse. En los 18 minutos de la primera parte, las líneas del Atlético se han replegado gradualmente hacia el centro del campo, y como no pueden hacerse con el balón, es mejor adoptar una formación en barril. Lo principal es no perder, qué bonito arco de fútbol. No hay necesidad de quedarse quietos.
En ese momento, el equipo de tres pies de Deco, Xavi e Iniesta, mientras se pasaban el control, avanzaron. Gavi cayó en la formación, caminaba casi como si estuviera vomitando. Lushing no pudo soportarlo, su cuerpo se concentró y corrió hacia Xavi. El cerebro del Barça vio que la barrera trasera del Atlético se había dispersado por completo e inmediatamente lanzó un disparo directo. Pablo solo gritó: «¡Uy, me voy!». Resultó que Eto'o ya lo había superado y se había lanzado hacia el balón, y la velocidad del guepardo abrió el camino, y a excepción de Liming y Petrov, el Atlético de Madrid también estaba desatendido. Liming apretó los dientes y se lanzó rápidamente hacia adelante. Eto'o levantó la vista y descubrió que aquel chico había llegado frente a él. Inmediatamente giró hacia un lado y apenas trazó un arco, pero su juego de pies seguía siendo peor que el de Xiaoluo. Liming, con un rápido movimiento de piernas, pateó el balón fuera del área. Sin embargo, Andrés Iniesta esperó fuera del área, controló el balón con el pecho y remató de volea al aire. Liming se levantó de inmediato, saltó alto y detuvo el disparo de Xiaobai con una sola mano, fuera del arco. Liming alzó el puño y rugió: «Quiero derribar la puerta de tu hermano Ming». De ninguna manera. Todos en el Atlético lo persuadieron apresuradamente para que mantuviera un perfil bajo, y Perrea casi le tapó la boca a Liming. «Amin, di dos palabras, no estaría mal que pudieras retirarte hoy mismo». Aquí Ronaldo condujo el balón táctico, Messi se acercó a la izquierda para recibirlo y Velasco lo observó atentamente. Vi cómo los hombros de Messi se inclinaban hacia la izquierda, pero su zancada se desviaba hacia la derecha, y al mismo tiempo la velocidad se abría paso. Velasco, al igual que López, solo sentía que su cerebro zumbaba, sus ojos reaccionaban, pero su cuerpo no podía seguir el ritmo. Messi dribló el balón y entró en el área, Perrea se apresuró a llegar para compensar la defensa, Messi dio otro paso para bajar los hombros, solo un paso con el balón, un cambio de dirección salió disparado desde la dirección opuesta, el interior de su pie izquierdo agitó, Perrea también lo siguió y comenzó a comer tierra. Lushing y Gavi no lo soportan, este chico tiene la misma edad que Amin, como mucho 19 años, y no se puede cambiar, los dos ya han recuperado la defensa en el área penal, y van a disparar a la puerta con dos fantasmas y dejar que el balón salga. Messi es un tirador de espaldas, esperando a estar paralelo a Lushing y Gavi Fas, e inmediatamente se dio la vuelta y la metió con fuerza en la red. En ese momento de euforía, vi que Messi tenía 4 jugadores seguidos, y Pablo no podía creer lo que veían sus ojos cuando lo vio, y realmente quería llamar a Galetti, Max y otros autoproclamados maestros del relevo en el equipo para que vieran la actuación estelar de Messi. En ese momento, Messi se acercó al área pequeña, vio que la posición de Liming también estaba cambiando, y sin pensarlo dos veces, remató de volea directamente al ángulo más alejado de la portería. Liming dio un paso en diagonal, se dejó caer y agitó una mano. «Tú». Así que hice el tiro de Messi. Los aficionados locales en el Camp Nou exclamaron cuando Liming detuvo lo que casi fue el mejor espectáculo de la temporada. Y fue para sacar la raqueta, como una bofetada a una pequeña mancha solar, y la raqueta salió ilesa. Pablo finalmente reaccionó en ese momento, salió corriendo del área, sin importar qué tipo de pase, primero un gran pie amortiguó el balón hacia el campo. Messi también se llevó las manos a la cabeza, mirando a Liming con incredulidad. ¿Qué clase de portero inmortal es este? ¿Tan malo es para saltar hacia un lado? ¿Por qué simplemente abanicó el balón lejos? Liming le dio el visto bueno a Messi. Oye. Tu jugada es preciosa. Capítulo 103. Aunque Liming detuvo el disparo a quemarropa de Messi, el Barça controló rápidamente el balón en el centro del campo, ideó algunos ataques y volvió a presionar al Atlético. Xiaoluo recibió el balón en el centro, hizo un doble regate y nadie en el Atlético sabía qué iba a hacer a continuación. A Lushing no le importó mucho, y cuando se levantó, golpeó el suelo con fuerza y cayó de bruces con el balón. El árbitro pitó y le mostró tarjeta amarilla a Lushing. A Lushing no le importaba en absoluto, gritando: «Hermanos, despierten, no sigan así». Murcia estaba sudando en la banda y preguntándose qué hacer si fuera otro entrenador. La realidad es que los demás entrenadores de la liga o bien se rinden o se arrodillan ante el Barça. En el minuto 24 de la primera parte, el Barça consiguió un tiro libre bien colocado en el borde del área del Atlético. Ronaldo, Deco y Xavi se colocaron frente al balón. En cuanto sonó el silbato del árbitro, Deco y Xavi se movieron inmediatamente hacia los lados, pero Xiaoluo corrió en 4 pasos y lanzó un potente disparo que se coló por la escuadra superior izquierda de la portería. «Ven y vive». Liming salió disparado de nuevo, como si un mono travieso estuviera atado a las plantas de sus pies, y se coló sigilosamente en la esquina de la portería. Cuando llegó el balón, Xiaoluo lo esperaba con ansias, pero Liming lo detuvo con firmeza, impidiendo que chocara contra el travesaño.
El pequeño Roma corrió y abrió un córner, Pablo y otros ya estaban mirando en ese momento, pero Puyol estaba defendiendo a López. Puyol es como un león corriendo y saltando, imponiendo un gran martillo en la última línea, López está presionado debajo de él como un gatito, no puede saltar, no puede arrastrar. Los aficionados locales que estaban detrás de la portería se pusieron de pie, y parecía que el balón estaba a punto de entrar. ¿Qué crees? Gritó Lee Min, saltó del sitio y de repente sintió que estaba en el área de penalti de un vistazo, y quiso sacar el balón del área con ambas manos, pero cuando saltó, ya había visto al Barça bajo presión en ese momento, pero Petrov levantó la mano en el medio campo, queriendo robar el pollo. Lee Min tenía la mano ligeramente abierta y, sin dudarlo, atrapó el balón en el aire. El cabezazo de Puyol fue muy potente, pero, afortunadamente, Lee Min tenía un control de manos excepcional y, como tenazas de hierro, sujetaba el balón con firmeza. En cuanto Lee Min aterrizó, sin esperar la reacción de nadie, se lanzó de inmediato hacia la posición de Petrov con una patada alta. El lateral derecho del Barça, Berretti, reaccionó en ese momento y corrió rápidamente para ayudar a la defensa. Excelente pase. El jugador búlgaro, asombrado por la agilidad de Lee Min, ejecutó con facilidad el pase largo, alcanzando una velocidad vertiginosa. Belletti, aún lento frente a Petrov, recorrió 10 metros en 10,7 segundos, observando cómo su oponente se colaba en el área. En ese momento, Puyol acababa de salir del área del Atlético, y Marcos también estaba cerca del círculo central, todos corriendo hacia el área de penalti. El lateral izquierdo del Barça, Van Bronckhorst, aterrizó rápidamente en el área mientras su brillo posterior Barría Torres también estaba en la inserción ofensiva de alta velocidad, seguido por Maxi y Galetti, ninguno de los cuales era lento y corrían con sonrisas, ambos tratando de aprovechar este contraataque tan duro ganado. Pero dijeron que la velocidad de Petrov es realmente rápida, en un abrir y cerrar de ojos entra en el área del Barça, Van Bronckhorst no puede preocuparse tanto, solo puede dar un paso adelante para presionar, Petrov hace una parada rápida, golpea el balón lateralmente. Detrás de Torres colgaban Marcos y Deco, que corrían a toda velocidad, y que remataron de volea directamente al ángulo inferior derecho de la portería. Valdés no se atrevió a moverse lateralmente antes, por temor a que Petrov disparara al ángulo opuesto, y cuando Torres volvió a disparar, ya era demasiado tarde para atajar, aunque también se tiró al suelo y se lanzó, pero solo pudo ver cómo el balón rodaba hacia el fondo de la red. Torres estaba tan emocionado que se acercó a la valla publicitaria y se arrodilló con vehemencia. El Camp Nou fue abucheado de inmediato, y la afición local no abucheó a Torres, pero ¿cómo pudo ser tan fácil ser atacado por el Atlético en medio de una represión casi total? A los 26 minutos de la primera parte, el Atlético ganaba 1-0 como visitante. La mentalidad del Barça se fue volviendo cada vez más ansiosa, y tanto Deco como Eto'o hicieron algunos desvíos de su objetivo para mandarlos a la grada. El Atlético de Madrid se sintió animado, salvo Torres y Petrov, que volvieron a su propio campo. Incluso Maxi y Galetti, a quienes siempre les ha disgustado defender, empezaron a disputar el balón con Deco y otros, pero no lograron hacerse con él. Tras más de 10 minutos de lucha, el Barça tenía el balón vacío, pero no pudo inquietar la portería de Lee Min. En el minuto 36 de la primera parte, el ataque del Barça se reanudó, y Xavi finalmente encontró un hueco a la espalda de Pablo fuera del área y disparó un tiro raso que se coló entre los palos. Eto'o rápidamente recibió el balón, y Perea, que estaba defensivo, se sintió algo extraño pero no pudo decirlo. No quería que Eto'o fallara el pase, y una figura ágil se coló por detrás de Pablo. El visitante era Messi, y López, detrás de él, lo perseguía con uñas y dientes, visiblemente avergonzado. Messi mantuvo el control del balón, disparó directamente con un tiro a media altura, y el momento del disparo fue además extremadamente repentino. Lee Min había mirado fijamente a Eto'o antes, sin querer que Messi se conectara de esa manera. Era demasiado tarde para reaccionar lateralmente, y ahora su cuerpo se estiraba, como un pulpo tratando de bloquear la trayectoria de disparo de Messi. Pero dicho que el tiro de Messi, que parece un tiro amortiguado, de hecho, el pie frotó el balón y también usó mucha fuerza, por lo que el balón con una rápida rotación, la pierna izquierda de Lee Min apenas tocó el balón, pero el balón fue cambiado por la fuerza, travieso para volver a girar en la pierna de Lee Min y rodar hacia abajo, viendo que estaba a punto de cruzar la línea de gol. Lee Min gritó: «¡Levántate!». Agitando la mano hacia la portería, su mano izquierda sostenía el suelo, pero su palma derecha sujetaba el balón con una mano, y toda la persona era como una escultura, de pie frente a la portería. Lee Min, sin darse cuenta, también sintió que le caían 2 gotas de sudor frío. Si su postura al levantarse era ligeramente deficiente, podría cruzar la línea de gol con el balón.
Li Ming solo pudo tensar la cintura y el abdomen, agarró con fuerza la pelota con la mano derecha y la volvió a colocar contra su cuerpo, apoyándose en la fuerza de su cintura, como un resorte, y se puso de pie de nuevo. Varias aficionadas catalanas detrás de la portería se taparon la boca y rieron. Este tío tiene una cintura estupenda. Messi y Eto'o volvieron a llevarse las manos a la cabeza con incredulidad, especialmente Messi, que había empezado el día, había atacado varias veces a Li Ming y no encontraba la manera de superarlo durante un tiempo. Después de que Li Ming se levantara, volvió a enfrentarse a Petrov con un potente disparo, y el Barça aprendió la lección esta vez, y Puyol y Van Bronckhorst esperaban a los extremos búlgaros en la banda desde el principio. Petrov avanzó unos pasos con el balón, pero no pudo deshacerse de él y se lo devolvió a Lusin. Sin embargo, Xavi y Deco interceptaron el pase, pero Gavi no se rindió y se unió a la lucha junto a Galletti. Si bien su técnica es claramente inferior a la del medio campo del Barça, al menos ralentiza el ritmo de ataque del rival. Tras varios asaltos de encarnizada lucha en el centro del campo, el árbitro también pitó el final de la primera parte. Capítulo 104. En el descanso, ninguno de los dos equipos realizó sustituciones, y en el Barça todo el mundo hablaba de Li Ming. Ronaldo. La última vez que Brasil jugó contra Holanda, este chico era muy diferente a la primera vez que jugó contra el Atlético. Su velocidad y capacidad de salto mejoraron rápidamente, y ahora está desarrollando poco a poco un temperamento de líder. Xavi pensó brevemente. En efecto, es muy difícil romper su portería de frente, hay que aprovechar el espacio, y alguien puede jugar un hueco. Eto'o. De hecho, incluso ahora, aunque tenga una sola oportunidad de gol, no estoy del todo seguro frente a Li Ming. Harvey tiene razón, debo jugar un hueco. Barça. Todos discutieron un rato, pero no entendieron cómo aprovechar la oportunidad. Después de todo, este chico es demasiado rápido ahora, si pelea 100 metros, no sé si Eto'o será su rival. Rijkaard ha estado suspirando en su interior, la visión de Cruyff es realmente feroz, y de hecho lo metió en la selección holandesa antes de que este chico pudiera dominarla. Al comienzo de la segunda parte, Ronaldo lideró el nuevo ataque del Barça. El Atlético Velasco en la banda no es un rival, y se desperdician uno o dos movimientos. Rone Jr. Recorta hacia el área y hace un pase corto a Eto'o, el guepardo lleva a Perrea con 2 pasos, pero Li Ming no se mueve. Dado que Li Ming ya sabía desde hace tiempo que Perrea había bloqueado la ruta del disparo directo de Eto'o, ¿dónde estaría el verdadero punto de tiro del Barça? Vi a Eto'o pasarle el balón a Messi con el talón, quien cambió de dirección y se deshizo de él. La postura de Pablo era inestable y casi se cae al suelo. En ese momento, Messi tenía un ángulo de tiro, aunque pequeño, pero no estaba dispuesto a desperdiciar oportunidades de gol, así que mandó el balón fuera del área. Iniesta, que estaba en la retaguardia, fue bloqueado por Gavi y le pasó el balón a Ronaldo por la derecha. Lucín y López se apresuraron a cubrirlo. Xiaoluro se retorció varias veces, completamente confundido, sin saber a quién pasarle el balón. Li Ming tampoco lo entendía. Pero dijo que Xiaoluro se dio la vuelta repentinamente, e Iniesta también se conectó rápidamente, y Lu Xin rió en secreto para sus adentros. Claro que sí, era para este niño. En ese momento, él y Gavi fueron a pellizcarse a Xiaobai. Li Ming vio a Xiaoluro balancear las piernas, pero no fue un pase, no está bien, es un engaño. Vi cómo Xiaoluro echaba la pierna izquierda hacia atrás de repente, como un burro que patea, pero él usó el talón para dar un golpe muy rápido contra el suelo. En ese momento, la atención de Li Ming estaba puesta en Iniesta. Realmente no esperaba que Xiaoluro hiciera ese movimiento, e inmediatamente se lanzó hacia un lado, pero la pelota rodó por encima de su axila. Los ojos del Barça se iluminaron. Por fin entra. Li Ming sonrió y rugió. Es un volteo en el sitio, no importa qué, siempre hay que intentarlo, y el brazo derecho está tratando de alcanzar la meta. Aunque sus ojos aún no habían recorrido el balón, sus dedos lo sujetaban firmemente. Si fueras un portero normal, incluso sujetando el balón con un dedo, no podrías evitar que siguiera rodando. Pero la presión de Li Ming, concentrando la fuerza de todo su cuerpo para detener el balón con sus 5 dedos, parecía rebosar de poder incluso en sus uñas, como un puñetazo que detenía el balón. Vi la sombra negra frente a mí balanceándose, resultó que Eto'o no pudo tragar ese aliento, y directamente lo aplastó. Li Ming rápidamente echó la mano derecha hacia atrás, y el balón ya estaba protegido bajo su axila, pero Eto'o se deslizaba hacia la parte inferior de la red contra el césped, y su postura era bastante embarazosa. Li Ming se levantó rápidamente y, ante la mirada atónita de sus compañeros y rivales, lanzó un potente pase directo a la cancha delantera para encontrar a Petrov. El Barça ya conocía bien la rutina de contraataque de Li Ming.
Van Bronckhorst y Puyol se anticiparon, y este último le cedió fácilmente el balón a Deco para que retrocediera y se encontrara con él. Lushing gritó en el frente del área de penalti. Hermanos, el área restringida está en sus manos, allá en el medio campo, luché con ellos. En ese momento, estaba a toda potencia, y caí en la formación de pases y control de los tres de Abead. Li Ming también está entusiasmado, ya que esta temporada Lusin, jugando como lateral único, era inicialmente el punto débil del equipo. Sin embargo, desde el partido fuera de casa contra el Real Madrid en el Bernabéu, su confianza y sus ganas de ganar han alcanzado su punto máximo. Ahora es un luchador que se lanza al ataque en el triángulo donde nadie se atreve a ir. Gavi lo miró y también se apresuró a interceptar el pase del Barça. Pero, por desgracia, ambos se sintieron mal y vomitaron al cabo de un rato. En el minuto 17 de la segunda parte, Rijkaard finalmente no pudo quedarse quieto, el veterano sueco Larsson sustituyó al defensa central Marcos, y cuando Belletti se proyectó al ataque, Ronaldo también superó al delantero, en una lucha épica entre dos delanteros. Rijkaard sabe que no hay margen de error en este partido, no solo para ampliar la diferencia de puntos, sino al menos para no perder en casa, de lo contrario, sin duda habrá consecuencias en la liga, las competiciones europeas y las copas. En el minuto 25 de la segunda parte, el Atlético también realizó una sustitución. El veterano defensa Calvo reemplazó a Maxi, Petrov se desplazó a la izquierda, Torres se quedó solo en la delantera y Murcia cambió su formación a 5 de abril de 2001. En los primeros 30 minutos de la segunda parte, el veterano Larsson se movió con agilidad frente al área del Atlético y Andrés Iniesta envió un centro directo por encima del larguero. Calvo, recién llegado al campo, rebosante de energía, vio que el veterano sueco no era fácil de detener y se mostró muy confiado. Li Ming también se adelantó para interceptar el pase de Larsson. Pero al parecer todos subestimaron al viejo demonio Larsson, solo para ver que no detuvo el balón en absoluto, no saltó en absoluto, y directamente movió la cabeza para rematar de cabeza. Li Ming maldijo en su interior, pensando en lo extraños que eran los ataques de ese grupo de jugadores del Barça. En ese momento no tuvo tiempo de pensarlo, retrocedió rápidamente hacia la portería, y al ver que el balón estaba a punto de escaparse de su control, saltó inmediatamente hacia atrás. Los dos lados eran como redes de voleibol que bloqueaban el balón, y lo interceptaron de inmediato. Impresionante cintura y fuerza abdominal. Todos en la línea de ataque del Barça estaban atónitos. En el minuto 37 de la segunda parte, el Atlético sustituyó a Torres por Ibagasa y ahora juega con una formación 5 de mayo de 2000, un verdadero barril de hierro. En ese momento, el Atlético tiene superioridad numérica en el centro del campo, y el ataque del Barça no está funcionando bien desde hace un tiempo. Eto'o, con Pablo acorralado, disparó 2 veces más al borde del área, pero ambos se fueron desviados sobre la línea de gol, y ahora al Barça le queda poco tiempo. Rijkaard realizó otra sustitución, y Esquiro, que acababa de llegar procedente del Athletic de Bilbao en el mercado de invierno, reemplazó a Van Bronckhorst, a excepción de Puyol, que fue arrastrado por la espalda, y casi todos sus compañeros en el campo eran jugadores de ataque. Cuanto más sólido atacaba el Barça, más sólido defendía el Atlético, y a medida que pasaba el tiempo, el Atlético parecía ver la victoria a domicilio al alcance de la mano, sí, solo tenían que aguantar un poco más. Ahora es casi imposible que el Barça encuentre un solo gol, y el ritmo ofensivo del Barça está completamente en manos de Xavi, en lugar de Xiaolu y Messi. Cuanto más se acerca el Barça al ataque, más necesita la serenidad de los organizadores. La aguda mirada de Arbey escudriñó la férrea formación del Atlético, esperando encontrar una buena oportunidad para rematar de un solo golpe. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.